Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista y darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en psicología Fernando Young, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema obsesión, control, perfeccionismo. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, a toda tu audiencia. Gracias por este espacio. Pues hoy traemos un poquito de los temas aquí de la obsesión, porque tiene muchísimas facetas en cómo se demuestra, ¿no? Y cómo se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y también después ciertos fenómenos que a veces creemos que no son tan comunes, como el ser control y el perfeccionismo, cuando decimos que a veces aquí estamos en una cultura donde el menos esfuerzo es lo mejor, ¿no? Dejemos las cosas para mañana. Pero también hay personas que adolecen de ciertas situaciones donde hay mucha hiperexigencia, mucha prevención, mucho sentimiento de estrés porque tengo que estar pendiente, alerta, ¿sí? Como es el control y que todo lo que yo debo de hacer tiene que ser perfecto. Hoy vamos a hablar de esas situaciones que vienen y que acaparan nuestra mente, que son esos pensamientos intrusivos, recurrentes, muchas veces son involuntarios, a veces pueden ser incluso fuera de la realidad, otros simplemente nos embelezan, nos van seduciendo, Carol, y nos vamos volviendo afines, ¿sí?, a ese embrujo que nos puede generar un tipo de persona, un motivo o un tema. Antes de que entráramos acá al micrófono, al aire, estábamos hablando aquí en cabina de qué colecciona cada quien de los que estábamos aquí presentes, ¿no? Y estaba aquí comentándonos Pablo de que él colecciona llaveros, por ejemplo, y que le va a hacer ahorita su marquito especial donde va a poner todos los llaveros de países de la gente que le regala. Pero le estamos poniendo el challenge a Pablo, que queda aquí ahora registrado, ¿verdad, Carol? Como una cápsula del tiempo, de que tiene Pablo también el challenge de ir a esos países donde le han regalado esos llaveros. Es la invitación que reciba a través del llavero, la invitación de ir a ese país. Sí. Algún día. Carol también es coleccionista. Carol nos Sí. estaba contando acá que colecciona tazas, para los que quieran saber, colecciona tazas especiales, y si son grandecitas, mejor. Sí, algunas son grandes. La de Tinkerbell que tú conoces es la más grande, pero tengo una miniatura divina, chiquita también. Tengo, te digo, de la última adquisición, es blanca con manchas negras como una vaca, y está la vaquita queriéndose escapar de la taza, así por dentro hacia afuera. Entonces, ella es divina. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me llaman la atención. Te decía de las iglesias también, que durante muchos años las coleccioné, y la única que no logré meter en mi colección, porque tengo de los demás materiales, es la de una de tusa, hecha de tusa. Todo tiene que ser por materiales. Es variedad de materiales. Variedad, tamaños, variedad de formas, variedad, y mientras más me impactaban, ponele cuando fui a la iglesia, ¿cómo se llama? La de San Pedro en Roma, la Basílica de San Pedro en Roma, me la traje en chiquito, es que eso es espectacular. La miniatura, en escala, sí, es que eso es divino. Tengo mi primera grande, que esa sí es más grande que una hoja de oficio. Esa es la de Esquipulas, donde está el Cristo Negro. Y tú te agachas, Fer, y ves, cuando le tienen la contraluz, está él vitral al fondo, el vitral. No, es que de verdad, esas cosas curiosas, especiales, son las que me capturan a mí, y por eso es que como que surge el gusto, y cuando me doy cuenta, ya tengo varias de eso mismo. Y ya vieron, pues bastantes tenemos cosas que coleccionar y que nos gustan, ¿no? Yo les quiero hacer la confesión de que cuando era niño a mí me encantaba lo que era la numismática, que era la colección de monedas y billetes, la filatelia también. Tengo todavía ahí mis folders y los álbumes de los sellos, ¿no? De que ahora son toda una reliquias ahora, porque antes mandábamos cartas con sellos, ahora se manda un email, ¿no? Entonces ahora eso ya quedó en desuso, pero es una reliquia para el futuro. Yo coleccionaba eso, y ahora, así compartimos contigo también, colecciono magnetos de cada país a donde vamos, de los elementos y los símbolos de cada lugar.
Y también porque yo hago eso y les digo, eso sí tiene para mí un significado. Y es que cada vez que abro la refri, estoy viendo algún símbolo de algún país y a veces me gusta combinarlos un poquito ahí, ¿no? ¿Para qué? Para recordarme de los buenos momentos. Para aquellos que nos gustan explorar, irse de viaje, conocer países distintos, pues algo así. Incluso también colecciono las t-shirts, ¿no? Las playeras. O sea, Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, él usa las t-shirts de los superhéroes. Yo uso playeras de ciudades. ¿Pero qué? Yo no las uso para andar mostrando. Al contrario, yo solo las uso para estar en mi casa, para dormir, para estar en mi facha cómoda. Todos esos bosques que tú haces en miniatura, ¿eso es una colección también? Ah, sí, es cierto también. Sí, soy coleccionista, coleccioné los muñecos de Star Wars, los del Señor de los Anillos. ¿Verdad? Sí, la verdad es que dejé de coleccionar tazas hasta que me cansé y de andar cargando en la mochila o en la maleta una taza grande de cada país, sí, pero sigo manteniendo otras. Pero si nos damos cuenta, hay aficiones y hay colecciones donde eso que usted colecciona nos gusta. Me contaba una señora que ella coleccionaba platitos y cucharitas de cada lugar. Tal vez no iba, pero le pedía a la gente que iba a viajar a que le trajeran. Y dice que ella se sentaba, y era una señora grande, que le gustaba sentarse ahí en su comedor y ver toda su colección. Se ven lindas. Y le fascinaba verlo. Entonces ella dice que se regocijaba. Yo les cuento algo. Yo también colecciono miniaturas de pequeños símbolos de cada país. Por ejemplo, de Italia tengo el Coliseo, la Fontana di Trevi, por ejemplo. Y ahí en miniatura tengo varias cositas de varios países. Yo le llamo el nacimiento de un viajero, pues como el nacimiento de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y yo cada vez que estoy ahí en mi mesa, ¿qué creen? Me quedo viendo todo eso y me regocija y me recuerda de los viajes. Cuando es algo así, es sano tener una colección, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy como vamos a hablar de las obsesiones, ¿qué pasa cuando hay una idea fija, Carol? Cuando es intrusiva, cuando es exacerbada, cuando llega a un límite donde acapara toda mi vida. Te trastorna. Donde me trastorna, me quita tiempo, me saca de la realidad. Yo les estaba contando aquí a la gente de producción de la radio que hace un par de semanas estaba viendo en esos canales donde sacan cosas extremas, ¿no? Esa de Rojo al Vivo y cosas por el estilo, donde sacaban el caso de una persona japonesa que tenía más de 40,000 objetos alusivos a Hello Kitty. Siendo hombre con Hello Kitty, pues yo digo que se sentía como muy niño. Toda su casa estaba llena de Hello Kitty. Y además la casa estaba decorada como Hello Kitty, ¿no? El que tuvo la ocasión de poder verlo, pues tal vez se recuerda que la mesa de noche, la cama, los cubiertos, platos, alfombras, todo era Hello Kitty, ¿no? Entonces cuando llegamos a esos niveles, ¿qué creemos que puede pasar? Sí, ahí estamos hablando de una obsesión. Y las obsesiones, como decíamos al principio, Carol, también pueden tomar diferentes rumbos, ¿no? Hay temas de obsesiones que tienen que ver con la limpieza, con la seguridad, tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la religión, con los escrúpulos, con la apariencia, con el miedo a fracasar, con el miedo a la pobreza, con el miedo a acumular cosas, con el miedo a hacer las cosas perfectas y con el tener el control de toda la situación, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a hablar. Es un tema bastante complejo. Yo pido disculpas de una sola vez a mis compañeros psicólogos, terapeutas y psiquiatras. ¿Por qué? Porque unos van a decir, ay, pero lo que está hablando también tiene que ver con el trastorno paranoide, no sé qué. ¿Saben qué? Tenemos que llegar a toda la gente en la audiencia y muchas personas se van a identificar con los síntomas que hoy vamos a hablar. Entonces voy a tratar de ser lo más simple y llano para que todo el mundo podamos entender esto porque es bastante complejo. Porque no es más, yo tengo eso y no pasa nada. O sea, tengo eso y sí pasa mucho. Sí, y a veces recordemos que yo siempre les menciono acá que cuando hablemos de un trastorno o de un rasgo de personalidad, hay diferentes niveles. Porque alguien podrá decir, ay, mire, yo no soy tan perfeccionista, yo no me exijo tanto, yo no hago esto. Pero cuando se da cuenta, fíjese que lo que sí tengo de eso es que yo no me permito descansar. No me puedo relajar, siempre tengo que estar viendo qué hago, qué estoy haciendo productiva, no puedo estar, si no me siento que soy una haraganota, que me van a regañar, que no soy valiosa ni importante. Entonces, vayamos haciendo ese cotejo, lo que a usted le cale, pues qué bueno,
¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, pero mire, fíjese que yo no tengo ni depresión, ni tampoco soy un obsesivo compulsivo que tengo compulsiones repetitivas. Pero cuando vienen y van con el psiquiatra, que yo lo mandé, y uno dice, tenía razón, es que es la serotonina. Y eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque cuando incluso hay temas, Carol, cuando hablemos de las causas de qué pasa cuando tenemos obsesiones, y es que hay una multiplicidad de causas y orígenes, ¿no? Viene desde la biología, que es la genética, viene desde los condicionamientos y vienen desde los traumas que nos suceden. Por ejemplo, Carol, el 50% de las obsesiones tienen que ver mucho con el tema de la limpieza. El 40% tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿sí? Ahí entran aquellas personas que se llaman comprobadores, por ejemplo, que tienen que revisar cada noche y cada vez que salen las puertas, las ventanas, y muchos dirán ahí, ¿será que estoy yo loco si yo eso lo hago cada noche? No, señores, esta gente lo hace 3, 4, 12 veces. Incluso aunque sepa que ya fueron. Así es. No importa, y a veces lo hacemos de formas impares o pares. Hasta también en Sí, eso. porque hay gente, por ejemplo, que me ha tocado trabajar. Si alguien se siente aludido que ha sido mi paciente, por favor pido disculpas. Voy a mencionar casos porque tal vez usted dice, es que yo fui ahí, están Pero diciendo que es nombres. mi caso. No. A usted, como a mucha gente que tiene TOC, hace cosas a veces repetitivas 2, 4, 8 veces o más. TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Yo el caso más grave que me recuerdo que he trabajado, alguien que tenía que hacer 64 veces las cosas. Por ejemplo, antes de salir, tocar 64 veces la puerta. ¿Me escuchan? Sí, cosas por el estilo. Hoy vamos a hablar de varias cosas y por eso hay varios niveles. Por ejemplo, estábamos hablando de los coleccionistas al principio, ¿no? Hay gente que nos gusta coleccionar, hay gente que nunca colecciona nada, hay gente que coleccionamos varias cositas, hay gente que se pasan de la barda, ¿no? Eso sí es un home run y ya viven de esa afición. Por ejemplo, nos estaba contando aquí Pablo, que también él tiene conocidos de personas que han invertido muchísimo dinero y que también tienen toda su casa con la temática de las guerras de las galaxias, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también entra aquí la obsesión por algún artista o alguna persona. Eso sucede sobre todo en la época cuando uno es adolescente, ¿no? Miren ustedes las chicas cuando están gritando por Justin Bieber o por Taylor Swift o por cualquier artista, la gente entra en histeria. ¿Sí? Como gritan por Arjona, por Chayanne, es que tiembla. Y ustedes dirán, ay, que son unas locas, sí, pero ustedes gritaban con Sandro de América, con los Beatles, o con Los Ángeles Azules, ¿sí? Con Leo Dan tal vez no, ¿verdad? Porque bien. Pero con el Puma, con los que sea, ustedes... Con el que te gusta gritas ustedes así. Saltaban, ustedes coleccionaban pósteres. Ustedes ahorita critican a sus hijas, pero en su época también tenían ahí el cancionero Sal de Uvas Pick Up con la foto de Camilo VI, ¿sí? Todo eso también, y se vuelve una obsesión a veces, ¿no? Soñamos, pensamos, no sabemos las canciones, coleccionamos, hacemos álbumes del artista. Ahí se vuelve una obsesión si nos damos cuenta. Gracias a Dios vamos madurando, vamos creciendo. Hay un noviecito, hay una noviecita que me saca de la cabeza a mi artista favorito, ¿verdad? Entonces ya no me gusta tanto el Puma, ¿verdad? José Luis Rodríguez, y ahora ya me gusta Joaquín, mi compañero de trabajo, ¿sí? Y hay personas, por ejemplo, en otros casos, a nivel de obsesión, todos habremos escuchado y conocido casos de las personas que decimos que son los workahólicos, ¿sí? Los trabajólicos, que se diríamos en español. Los adictos al trabajo. Son personas que son adictas al trabajo. Aquellas personas que salen temprano, llegan a casa 9, 10 de la noche. Yo he conocido muchos casos de gente que llega a esa hora y todavía llega a prender la computadora y seguir trabajando, seguir mandando emails con la computadora a la par, ¿sí? Y los hijos y la esposa... Entonces pues, son escapes, Fer. Depende. ¿Depende de qué dijo Pepito? Depende de qué. O sea, cuidado porque no podemos generalizar. Fíjate que cuando ya se va analizando más detenidamente y se va indagando las causas y orígenes de por qué alguien hace algo, se encuentran diferentes matices. Por supuesto, hay huida, Carol, cuando hay personas, por ejemplo, que me dicen que se empezaron a habituar a ser workahólicos cuando habían muchos problemas en la casa.
Entonces, para evitar que mi mujer me gritara, me pasara las quejas, Me aíslo ahí. que me estuvieran criticando, bueno, me quedo mejor en mi trabajo, llego a las 10 de la noche y además tengo O un estoy montón en la de casa deudas. aislado en la computadora. O sea, Sí. me meto ahí. También hay casos, Carol, y por favor pongan atención, sobre todo, y no es por nada, yo tengo muchísimos amigos abogados, ¿no? Y gente conocida, muy querida por mí, pero es una de las profesiones donde viene la ambición tan fuerte y es una de las profesiones donde más trabajan. Trabajan 10, 12 de la noche y siempre es que tengo tantos casos, es que trabajo mucho, pero cuidado porque aquí a veces podemos romper el equilibrio, ¿sí? Con la familia, con nuestra salud, incluso con nuestros temas personales. Todos necesitamos descansar, todos necesitamos tener, aunque sea la afición de tocar mi instrumento musical, ir al cine o simplemente tomar una siesta. Pero las personas workahólicas también lo he visto mucho, sobre todo también en empresarios y administradores de empresas, ¿no? Como que son gerentes, son personas que terminan la responsabilidad en su negocio o en su empresa y tienen todavía la responsabilidad de manejar toda esa institución desde su casa y en su vida privada. Son aquellas personas que incluso se van de viaje y andan comunicándose, están hablando, no se pueden despegar de eso. Pero cuidado, hay personas, miren, entiendan esta diferencia. Hay personas que dicen, bueno, me voy a ir a tomar mi viaje, imagínense, desde Monterrico o si quieren a Cancún. Pero dejo aquí el celular, la laptop, me voy tranquilo, me lo voy a disfrutar con mi familia, me voy a dormir frente a la playa. Pero hay otras personas que, Carol, preferirían haberse quedado acá. ¿Sabes por qué? Hay personas que les gusta la adrenalina, les gusta estar en la jugada, ¿sí? Les gusta estar en eso, es como una competencia. Entonces tienen que dar lo mejor de sí, tienen que lograr resultados. Hay hasta cierta forma una desmedida de ambición y hasta de codicia incluso. Me ha tocado casos trabajar donde me lo han aceptado y ha sido difícil. En estos casos es muy difícil, por ejemplo, con las personas trabajólicas, el aceptar que están en esa situación. Es como una adicción, como el adicto que dice, no, pues yo no soy borracho, solo necesito un trago cada noche porque si no, no me puedo dormir. ¿Sí? Estamos en autoengaño, pero nos cuesta aceptar esas situaciones. Por ejemplo, también a nivel de obsesiones está el tema de la sexualidad. Es diferente cuando hablemos el tema de los casos de trastorno obsesivo compulsivo con el tema de la sexualidad, porque aquí la sexualidad es aversiva. Tengo pensamientos donde creo que le puedo hacer daño sexualmente, por ejemplo, a un niño, donde tal vez voy a cometer alguna tontería sexual como desnudarme en un cumpleaños, en una reunión social. Simplemente son creencias irracionales que me vienen, pero ya entran como obsesiones, ¿sí? Aparte, son las obsesiones sexuales que vamos a hablar ahorita, que son personas que también entramos con el tema aquí de la adicción. Gente, por ejemplo, muy adicta a la pornografía, gente que es adicta a la masturbación. ¿En público o en privado? No, en privado. Porque hay gente que lo hace en público. Y también, sí, pero ahí estamos hablando de parafilias. Eso es otro trastorno. Ahí sí estamos, ya hablando de algo exacerbado y una parafilia. Pero aquí hay personas que, por ejemplo, si supieran ustedes las cantidades de personas, y aquí estoy incluyendo hombres y mujeres, ¿sí? Porque todo el mundo dice, es que los hombres son unos calientes, pero también las mujeres tienen sus ganitas, ¿sí? Y también cada vez está subiendo los índices de consumo de pornografía en internet de parte de las féminas. Entonces, aquí no nos hagamos de la boca chiquita porque si hay un montón de niños aquí en el mundo es por algo, ¿no? Aquí también fue consensuado. Entonces, el tema de la sexualidad, porque nos da mucho placer, Carol, ahí está el enganche. Hemos obsesionado mucho. Hay personas, y lastimosamente muchas señoras nos van a dar la razón ahorita que nos están escuchando. Lastimosamente ustedes viven con un hombre, y tal vez ahorita lo estoy generalizando más, porque yo lo que más conozco son hombres. Pocos casos en tantos años he conocido a mujeres con niveles de hipersexualidad, donde son hombres que le dicen, es que yo te amo, yo te adoro, pero es que esto no lo puedo dejar de hacer. Y van de la mano de él y él anda viendo mujeres y le andan coqueteando a todas, ¿sí? Y le andan diciendo cositas bonitas, pero yo te soy fiel, con ellas no hay nada, ¿sí? Pero son hombres que necesitan el rush sexual, ¿sí?
por un montón de razones. Hay hombres que empiezan con eso, puede ser desde que venga desde una crisis de la mediana edad, Carol, desde que cuando sentimos que nuestra vitalidad se está viniendo abajo, va decreciendo, y sentimos que necesitamos reforzar nuestra virilidad, nuestra seguridad y confianza. Fer, en el caso de los hombres que en el transporte público les encanta andar restregándose con mujeres, metiéndole mano a las mujeres, entre comillas, accidentalmente, eso también es un aquí trastorno. entra, sí, aquí ellos ya entran como un trastorno, ¿sí? ¿Por qué, Carol? Porque miren esa diferencia. Yo puedo ser un obseso sexual en el sentido de que yo soy respetuoso contigo y con cualquier mujer que yo conozca, pero de puertas adentro en mi casa, vengo yo y consumo 4 horas de pornografía al día, por ejemplo, me masturbo 7, 8 veces, no, mejor pongámoslo más aterrizado, 4 o 5 veces al día, ¿sí? Pero no le hago daño a nadie, en ese sentido. Tengo una obsesión, tengo una adicción posiblemente y un trastorno. Aquí vamos a otro nivel, aquí vamos ya Cuando a vas temas a agredir a la calle. de victimarios sexuales. Aquí estamos hablando ya de posiblemente psicópatas, Mira, sociópatas. México su transporte público ya lo tiene. Hay transporte público solo para mujeres, protegiéndolas, sí. Porque era muy fuerte lo que estaba pasando ahí. No sé cuánto están viviendo eso nuestras mujeres aquí en Guatemala. Sí, lo que estamos hablando ya ahí, ya estamos hablando de un trastorno, Carol. Esas personas, no sé si se acuerdan el último caso que hubo a nivel de Transmetro, donde, típico, ¿no? Un tipo venía, estaba acosando a una chica, incluso masturbándose en público. Miren ese nivel, aquí hay exhibicionismo, ¿no? Y eyacula encima de la ropa de ella. Esa fue la evidencia y la prueba para venir y poner la denuncia, ¿no? Ante el Ministerio Público. Aquí estamos hablando ya de otro nivel. Si usted conoce a alguien así, por favor, de verdad, dígale que necesita ayuda. Eso se cura, Fer. Sí se cura. Carol, porque te cuento algo. Muchas veces, por ejemplo, me estás hablando de esos tipos de hombres. Muchas veces esos hombres crecieron en ámbitos culturales donde había mucho machismo y había mucha hipersexualidad, donde hubo mucho abuso sexual. O había hacinamiento, Fer. También por eso. Yo escuchaba a mis papás teniendo sexo a la par, mi hermano se me metía a la par y se sentía sus erecciones. Ese tipo de involucramiento sexual va marcándonos, ¿no? Entonces yo creo que es normal esas actitudes donde tengo descontrol de mis impulsos. Aquí, si lo analizamos desde el análisis transaccional, estamos obviando totalmente lo que es nuestra parte adulta. Porque nuestra parte adulta piensa de manera consciente, analiza consecuencias, ve repercusiones y controla, pone medidas. Pero aquí lo que es exacerbado es la parte del niño, ¿sí? ¿Y el niño qué quiere? El niño, si ustedes le dan chupete, paleta, helado y dulcito, lo va a querer todo, ¿sí? Y por eso aquí este cuate viene, ay, me gusta, tiene bonitas nalgas, pues me le quiero arrejuntar. Pues ahí está como niño, porque cualquier hombre podría decir qué linda esa mujer, qué guapa, pero hasta ahí, ¿sí? Pero en cambio vienen estos y dicen, mamacita, y se le empiezan a acercar y empiezan con ese tipo de cosas. Señores, eso es acoso. Yo espero que lo antes posible, gracias, que ojalá que los legisladores pudieran hacer algo al respecto, ¿no? Y que se avanzaran en las leyes donde se penalice el acoso sexual, ¿sí? Porque les quiero contar algo. Yo tengo la bendición como hombre en el sentido de conectarme profundamente con muchas mujeres que me cuentan sus miedos. Y ustedes como hombres, y muchas mujeres ahorita los van a pellizcar que tienen a la par, no tienen el miedo, la idea del miedo que tienen las mujeres de ponerse una falda, que tienen derecho, y no es porque eso sean unas zorras o prostitutas, de ponerse una ropita ajustada y de verse bonitas. Claro. ¿Sí? Hubo una campaña que salía de eso no hace mucho, este año fue, donde, ay, no sé cuánto, el hombre diciendo la patanada, la patoja, y otro hombre le dice, no seas abusivo, es una niña a quien estás diciendo eso. ¿Y qué? ¿Por qué se viste así? O sea, como que me está dando, que ella se viste así no te da permiso a ti hacer eso. O sea, me encantó la campaña. Así es. Y acaba de pasar un caso, ¿no? Bien fuerte ahorita en Francia, ¿no, Carol? No sé si te diste cuenta tú de que estaba una chica a la par de un café en una calle, va caminando, un tipo le dice un piropo, la tipa le increpa y el tipo viene y todavía le pega y le arrastra, ¿no?
No sé si vieron ese video. Sí, Sí. Pablo sí lo vio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que la chica defendiéndose, increpando, y el otro todavía sintiéndose indignado, la golpea, ¿sí? Y la jala del pelo. Bueno, si continuando, si se dieron cuenta de que las obsesiones nos pueden cachar por varias formas, ¿no? Por ejemplo, incluso la obsesión a nivel sexual también entra con aquellas personas que necesitan mucho sexo, aquellas personas, hombres y mujeres, y les quiero contar algo, en estos últimos 3 años he conocido muchas mujeres así, que son aquellas, vámonos a tal restaurante, vamos a la barra y a ver qué nos levantamos hoy. Y es la sensación de conquista, la necesidad de sentirme deseada, querida, exaltada por los hombres. Usar a los hombres también. Ajá. Y votarlos. Y también de los hombres de sentirme macho, que yo puedo, ¿sí? También cuidado porque podemos caer en esos niveles. Y también pregúntense qué peligro puede haber con el tema, solamente les doy con esto, el papiloma humano. Cuidado con eso, ¿sí? ¿Cuánta gente? Porque dicen, es que no hubo nada, solo hubo sexo oral. ¡Ja! Pues ahí empieza el cáncer de garganta, ¿sí? Entonces tengan cuidado. Estamos hablando de otros temas, también entran las obsesiones a nivel moral y religioso. Eso sucede cuando no necesariamente soy yo muy religioso, Carol. Por ejemplo, he conocido personas que cuando pasan enfrente de una iglesia, no es el típico que me tengo que persignar, no. Personas que dicen que tienen que persignarse 3 veces y rezar el Padre Nuestro y el Dios te salve. Cuando pasa frente a la cuando iglesia. y cuando me paso y no lo hice, doy hasta la vuelta a la cuadra y regreso. ¿Sí? Miren esos casos, ahí entra una compulsión. Eso lo vamos a hablar más detenidamente después. Pero cuando estamos hablando de una obsesión a nivel moral y religioso, son aquellas personas que no pueden cometer absolutamente nada malo, tienen que ser extremadamente generosas, ser el ¿cómo se puede decir? El buen samaritano para todos. Soy aquella persona que estoy rezando mucho, orando mucho. Yo les diría algo, yo creo que es bueno y lo exhorto a que seamos espirituales, a que tengamos en la mañana, al mediodía, en la noche, cada vez que comamos, cada vez que tengamos a la gente que amamos, demos gracias a Dios y tengamos una conexión profunda con Padre. Yo exhorto a que hablemos directamente con Él, cuéntenle lo bueno y lo malo, ríanse con Él, ¿sí? Y pídanle a Él que lo sorprenda y van a ver milagros en su vida, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa cuando sentimos que Dios absorbe totalmente todo mi día? Si fuese como ustedes, como Sor Juana Inés de la Cruz, donde ustedes dicen, siento placer y casi orgasmal el sentido de sentir a Dios totalmente en mis poros, perfecto. Pero hay personas que son de forma aversiva porque le tienen miedo a Dios. Hay miedo al castigo. Entonces, por eso tengo ese miedo a ser castigada, a irme al infierno, a no ser suficientemente buena cristiana, católica, ¿sí? Que son básicamente, o judío, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Cuando llevamos la moralidad y lo religioso a otros límites, que lo que hacen ahí es coartar nuestro bienestar, nuestra sensación de calma, de plenitud, de estabilidad emocional. Por otro lado, también está las obsesiones a nivel del cuerpo y la apariencia. En este tema, Carol, entra, por ejemplo, el caso de la vigorexia. La vigorexia es con aquellas personas que son adictas a los ejercicios, que van los 7 días de la semana al gimnasio, 3-4 horas. cuentan calorías, toman 4 botes de esteroides, no, perdón, ¿cómo se llama? No son los anabólicos. No, las proteínas. Todo Toman lo que les botes acelera el enormes metabolismo y les crece y también el los músculo. esteroides toman, ¿sí? Hay gente que se pone sus jeringazos, y cuando caemos en eso, pobres, porque todos vamos a envejecer en algún momento, Carol, ¿sí? Me ha tocado gente trabajar, sobre todo mujeres, donde pues ya la edad va pasando y tal vez en su época fueron guapas, lindas, la gente se les quedaba viendo y empiezan a sentir celos y molestia cuando son las hijas ahora que las que atraen las miradas, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que tal vez hace 15 años, cuando me levanté las boobies, cuando me hice la liposucción, pues logré buenos resultados, pero ahora ni con eso. ¿Qué pasa ahí? Cuidado, tal vez nos aferramos demasiado a que nuestro principal valor fuese nuestra belleza. Yo les digo, si ustedes salieron con un cuerpo y un rostro hermoso, denle gracias a la genética y a Dios, pero que no sea su único valor.
¿sí? También vean qué otras habilidades y cualidades tienen ustedes, qué otros logros pueden obtener en otros aspectos de vida. O sea, no nos basemos y pongamos todos los huevos de la gallina, ¿verdad?, en un solo canasto. El tema de, y vamos a también hablar en lo que es a continuación, en su momento, de las obsesiones que también tienen que ver con respecto al control y con respecto al perfeccionismo. Que en el caso del perfeccionismo, Fer, no es sinónimo de excelencia. No, gracias. Yo sí promuevo mucho que trabajemos en base a la excelencia. La excelencia, lo hermoso de esto es que también hacemos a un lado lo que es el ego de venir y competir. Yo quiero ser el mejor. Por ejemplo, pongamos a colación el tema de las Olimpiadas. Entonces aquí mucha gente, qué bueno que sean buenos atletas, qué bueno que tienen cualidades físicas, pero hay personas que vienen y van con esa ambición porque quiero ser el mejor del mundo y quiero marcar la historia. Lo que no saben es que un mes después ya nadie se acuerda quién ganó la medalla de oro, ¿sí? Pero nuestro ego nos quiere decir, yo quiero ganar el Oscar, yo quiero ser el centro de atención, yo quiero ganar los aplausos, están en la el abanderado para irnos a niveles más... Sí, pero lo hermoso, en cambio, reales de lo que es la excelencia, y es lo que se trabaja, por ejemplo, miren la diferencia en los países asiáticos, donde se trabaja mucho el shintoísmo, el taoísmo, la meditación. Hacemos el lado un ego, y aquí entra la excelencia. La excelencia significa enfocarme en hacer lo mejor que yo pueda hacer. Excederte sobre en mí hacer mismo. Lo que haces bien. Sí, o sea, aquí yo no estoy compitiendo con nadie más, sino que yo me enfoco, estoy muy consciente de mis cualidades y de mis capacidades y hago y me comprometo a hacer lo mejor que yo pueda. ¿Se imaginan ustedes que todos los guatemaltecos nos pusiéramos esa meta de trabajar y actuar en base a la excelencia? Yo les promuevo que qué pasaría que lo empezáramos a hacer. Que cada día, como hay un reto, hacer el 5% mejor cada día de nuestro trabajo. ¿Cuánta mejoría creen que van a obtener ustedes dentro de un mes, dentro de 3 meses? Solo el 5% traten de mejorar cada día y van a ver un incremento progresivo. También tenemos que hablar con lo que respectaba al tema de la apariencia, ¿no?, del cuerpo y de la belleza física. También aquí entra lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, Carol. Para los que les suene esto muy raro, la dismorfia corporal se refiere cuando nosotros hemos distorsionado la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero viene desde dentro, ya te ves mal cuando te ves en el espejo. Todo el mundo te ve espectacular, pero tú te ves a ti mal. Eso le pasa a lo que ustedes tal vez habrán escuchado de personas que tienen anorexia y bulimia. E incluso los hombres con vigorexia, ¿no? Porque uno le pregunta, le dice, pues mira, ya tener los brazos enormes. No, hombre, es que yo me siento como escuálido de tribilín. Y el cuate tiene 38 de brazo, o sea, el tamaño de una pierna, ¿no? Entonces, cuidado, porque ahí entra la distorsión. ¿Qué es lo que hay de fondo cuando hay una dismorfia corporal? Tengo mucho miedo al rechazo, no me acepto, no me gusto, siento que soy fea. Y para que todo ese caldito se haya generado, Carol, por supuesto que hubo una infancia donde hubo rigidez. Usualmente puede haber temas de mamá ahí fuertes. Usualmente, no quiero decir de que siempre sea así. Hay mucho miedo al rechazo. Hay que trabajar aquí en temas de autoestima y de aceptación, y sobre todo el tema de autoimagen, y poder empezar a trabajar con evidencias para darse cuenta que no es una persona fea, que no es una persona gorda, ¿sí? Entonces, aquí 2 temas que surgen y que se pueden tomar como un síntoma, la obsesión por el peso, por la apariencia, es en los trastornos de anorexia y el de la bulimia, ¿no? Cuando hablamos de anorexia, es aquellos casos de personas que tienen mucho miedo a subir de peso. Y aquí estas personas lo que generan son síntomas donde contamos calorías, pasan haciendo horas de ejercicio, casi no comen, se pasan pesando todos los días, andan apuntando qué es lo que comen en cada momento para llevar un riguroso control de lo que están ingiriendo. Y a veces es separado o a veces es combinado también, porque por ejemplo hay casos de anorexia donde no como nada, pero ahorita me pego un atracón de tacos y me voy al baño y lo vomito. Es bulimia. Ahí entran episodios de bulimia,
¿sí? Porque hay mujeres que vienen y comen y van al baño. Porque es más difícil agarrar al bulímico, porque se come, frente a ti come. Ajá. Pero al final Lo va a vomitar. Va a vomitar, y si sí. se dan cuenta, pues tampoco son tan flaquitas. ¿Sí? Entonces, hay un juego de autoengaño. Pero también aquí entra el tema de la obsesión. ¿Cuál es la obsesión acá? Tener La obsesión un del cuerpo peso. perfecto. Pero ¿cuál es? Si vamos al fondo, no nos quedemos en la superficie del iceberg, ¿qué crees que hay ahí, Carol? ¿Por qué quiero ser perfecto? ¿A qué le tengo miedo? Si no soy hermosa, si no soy tan atractiva. ¿Cómo decías tú? El rechazo, que nadie se fije en mí, que nadie me elija. Que me abandonen, que mi esposo se vaya con otra, que le guste, que se consiga alguien más. Y desde ahí vienen todos esos miedos, ¿sí? Por ejemplo, también otro tipo de obsesión que creo que hay que tomar muy en cuenta es lo que se llama el trastorno de amor obsesivo, ¿sí? Porque hasta el amor también tiene que ver con el tema de la obsesión. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la sexualidad en obsesiones? Que nos brinda mucho placer. Pues igualmente en el amor también es algo que nos puede brindar mucho placer, que nos seduce de entrada. También con eso nos podemos obsesionar. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto las películas? Son los codependientes o quiénes son esos, Fer? Hay ciertas caracterizaciones y rasgos. El apego y la codependencia. Ahí, de la codependencia. Pero vamos a ver que tiene ciertas diferencias cuando hay una obsesión, por ejemplo. Por ejemplo, tienes razón cuando dices tú de que cuando hay codependencia también está incluido aquí lo que se llama el trastorno de amor obsesivo. Sí, ¿por qué? Porque yo no puedo ser feliz si percibo de que no voy a estar con esa persona. Si me hace falta, o sea, la necesito para que yo me sienta bien. Es que ahí está la palabra clave, es te necesitar. Necesito, sí. Te necesito. Porque puedo desear estar con alguien, Uh-huh. porque es parte del querer algo. Pero necesitar algo es como que asocio mi bienestar pleno, mi paz, mi todo a alguien, a una persona, porque puse ahí en esa persona mi felicidad. Así es. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay una necesidad, Carol, de poseer y también ser poseído, de simbiotizarme, de fusionarme con esa persona. Hay casos y casos, les cuento, cuando hay trastorno de fijación obsesiva por una persona, puede ser de amor y puede ser por fijación de alguien. ¿Por qué? Carol, oigan esto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay una fijación obsesiva por una persona es, yo conocí a alguien, le di la mano en un cóctel, pero yo vengo y me estoy armando una película de que yo sé que ella me quiere, aunque todavía no me voltea a ver ni nada. Ay, mi gordo. Sí, pueden haber delirios. Sí, aquí puede haber ya una pérdida de la realidad. Pero yo me obsesiono por esa persona y es cuando ustedes escuchan en las películas, en los noticieros estos amarillistas, acerca de que agarraron a alguien porque estaba acosando a tal artista fuera de su casa, la seguía a todas partes y todo eso. Pues aquí se dan ese tipo también de obsesiones, ¿no? Fijaciones obsesivas por un artista, por una persona, se inventan telenovelas y películas en su mente, ¿sí? Y hay niveles, ¿verdad, Carol? Porque alguien puede decir, imagínate el nivel más bajo, pero a nivel de obsesión. Esa mujer me encantó, yo la empiezo a seguir. Es para mí. ¿Sí? Y la empiezo a seguir. Y yo sé que tal vez yo no le gusto y ella no quiere nada que ver conmigo, pero a mí me embelezó. Aparte, ya entramos con delirios, aquí ya entra el delirio, la pérdida de realidad, ¿no? Cuando vengo y creo que esa persona sí quiere algo conmigo, pero tal vez no me lo está demostrando. Y me invento un montón de excusas y justificaciones, pero me meto en mi mundo irreal. ¿Sí? ¿Se cura eso, Fer? Por supuesto que vamos a ver, hay ciertos niveles cuando veamos. Porque a mí eso ya me suena que está rayando la locura. Sí, por eso, aquí estamos hablando tal vez de episodios psicóticos incluso, ¿no? Sí, aquí, por eso te digo, estamos hablando de delirios, sí, ya temas a veces trastornos esquizoides y cosas por el estilo. Pero esto ya es a otro nivel, pero nos demos cuenta, ¿no? También hay obsesión por alguien. Este tipo del amor obsesivo, cuidado, porque son aquellas personas que no se pueden separar, que aquellas que no me divorcio, no me salgo de la casa, no te voy a dejar tranquilo, le voy a hacer la vida imposible a tu próxima pareja. ¿Se acuerdan de aquella película de... ¿Durmiendo con el enemigo? Sharon Stone y con Michael Douglas. Proposal. Ah, no, eso no es Indecent Proposal. Esa es...
Michael Douglas y... Michael Douglas y la Sharon Stone, ¿se acuerda, Judith? La de... clásica, la escena donde... Fatal Attraction. Ahí está. Atracción fatal. Esa. Atracción fatal, sí. Pero esa no es esa. Esa es la de Glenn Close. Sí, Glenn Close y Michael Douglas. Esa. Instinto básico. Basic Instinct. No, tenés razón, pero es la de Glenn Close. Atracción Glenn Close fatal. con Michael Douglas. Sí. Es una mujer que viene se obsesiona con un tipo y lo sigue. Por la noche que pasó con él es como que lo nuestro es real y para siempre y como hay de ti que se te ocurra dejarme. O sea, qué papelazo el que se echa ella de megalopa. Pero ella, pobrecita, porque con un besito no le habían dado para sus chicles, entonces no, porque aparte enganchó. Es esta la del Basic Instinct. Sí. Que la clásica. Toma esa, ¿no? Sí, entonces, cuidado. Y sobre todo esto también, como les digo, pasa sobre todo en etapas tal vez como de adolescencia, ¿no? En la primera, en nuestra adultez primaria. ¿Por qué? Porque todavía no hemos madurado, nos hace falta mucho amor. Ya después tal vez si hemos tenido más relaciones, ya no hay tanta necesidad, ya no nos vamos tan de boca, ¿no? De primas a primeras. Tal vez no hay una etapa donde te vuelves a enamorar como adolescente, Fer. ¿O eso es una adolescencia tardía? No, depende de tu historia y depende de qué tan sano tengas tu corazón, Carol. Porque, por ejemplo, si tú ya tuviste tu matrimonio, te divorciaste, después tuviste tal vez 1 o 2 parejas y no funcionó, y por ejemplo, viene alguien más, ¿por qué no podría funcionar? Yo lo que te digo, y tú no estabas de acuerdo tal vez conmigo la vez pasada, cuando yo te dije... Uno de los aspectos de encontrar a nuestra pareja del alma es que esa persona saque lo mejor de mí. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ahí como que con esta hago match. Ustedes se dan cuenta que ustedes pueden ser con cualquier persona, pero se dan cuenta que con esta persona ustedes son más felices, están más motivados. También está la atracción de que la que saca lo peor de mí es con la que quiero estar. Y lo hemos visto aquí en las preguntas que plantea la gente. Sí. Me han tratado con la punta del pie. Hoy tengo a un hombre divino que es atento, caballero, amoroso, detallista y todos los piropos ya que no pasan, me gusta. Pero me gusta más aquel que me trataba mal. Entonces, eso también cae en esto, Fer. Sí, Carol, hay casos de casos, pero como yo te diría algo, si usted ha tenido malas experiencias, ¿sabe qué? Vale la pena darse un nuevo chance, pero también hay que sanar, por ejemplo, sobre todo, hay que trabajar en volver a confiar en las demás personas, porque aquí tengo miedo a que me engañen, a que me utilicen, a que me sean infiel, a que me mientan. Hay que sanar eso de fondo. Cuidado, a veces con un librito o con un taller no es suficiente. Depende de las heridas que le hicieron a usted, de verdad les recomendamos que busque ayuda profesional, ¿sí? Y con eso ya va a ver de que si usted también a la próxima empieza a elegir muy bien, pues va a haber buenas probabilidades de que usted encuentre una persona con la cual realmente se sienta feliz. Pero yo creo que si usted no ha tenido todavía el amor de su vida, todavía tiene posibilidad, pero hay que trabajar en ello. Fer, ¿y puede haber como un trenzado o un enlazado entre alguien que es obsesivo con el control? También, o sea, que se mezcle con rasgos ya de control con la obsesión. Sí, por eso, sí. Incluso ahorita vamos a pasar ya a empezar a hablar acerca del control y la obsesión. O un momento donde las tres cosas se puedan entrelazar, obsesión, control y perfeccionismo. Por supuesto, sí. Incluso el perfeccionismo y el control son primos hermanos, tienen muchísimos síntomas en común. Y te lo digo, hay que diferenciarlos porque sí hay personas que son muy controladoras, por ejemplo, pero no son perfeccionistas, ¿sí? Pero usualmente, las personas perfeccionistas sí son controladoras, ¿sí? Pero hay una diferencia. ¿La herida ahí es el rechazo? Hay varios. Te cuento, van a checar esto. Muchas personas son controladoras, ¿saben desde cuándo? Chequen esto. Terremoto 1976. ¿Por qué? Miedo a morir. Cuando se caen las casas, cuando mi familia perdió las cosas, eventos donde me sentí muy vulnerable, empiezo a querer tener todo bajo mi control. Gente que he trabajado, por ejemplo, que fueron víctimas del conflicto armado,
donde pasaron arrasando mi pueblo, donde mataron a mi familia, o donde yo también fui soldado y vi cómo mataron también en una balacera a mis compañeros de batallón. Carol, eso viene y estoy alerta, estoy pendiente, siempre me siento con la espalda en una pared y viendo a la entrada cuando voy a un restaurante, estoy viendo retrovisores, me cuesta dormir. ¡Qué horror! Alguien me despierta Qué en la noche y estresante. salto y Eso es brinco del estresante. colchón. Eso se llaman también, ¿cómo se llama? Eso tiene que ver Postraumático, con la efecto seguridad postraumático. también. Así es. Y por eso es que salen ahí las compulsiones de tengo que revisar los carros, Van las chapas de manejando y la van casa. revisando todo el tiempo los Sí, retrovisores. son comprobadores porque tengo miedo de que algo malo me pase. ¿Ya viste? Entonces esas cosas se van conjugando. Esas cosas se van conjugando. Cuando hay una obsesión por el control. Si nos damos cuenta, Carol, el control sí es necesario. O sea, lo decía Anthony Robbins, hay cosas básicas que hay que incluir en el tema de nuestra pirámide de Maslow de las necesidades básicas y es nuestra necesidad de estabilidad. La Y una- seguridad. Y una cosa que nos da estabilidad es sentirnos seguros, sentirnos tranquilos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando necesito saber dónde están mis hijos ahorita? No soporto que me muevan el sillón de acá o cómo dejé los adornos del trinchante del comedor, ¿sí? Me molesta que me muevan el vaso de donde yo tengo mis cosas en mi puesto de mesa. Pero no es que me moleste levemente, es que pelo cables. ¿Cómo? Es que no es nada más que me moleste levemente, es cuando llego a perder el control, o sea, cuando pelo cables. No. ¿Ah, no? Aquí estamos hablando ya también de, no, yo necesito que siempre estén las cosas bien así. Por eso es porque soy rígido. Sí, ajá. Aquí hay por eso, Controlador. hay una obsesión, Carol, es una Y ideación que si fija. no está de esa forma no está bien. Así No es. es perfecto. Cuando tenemos cuando las personas usualmente que son controladoras, chequen ustedes esto, pues. No tienen que tener todos los síntomas, pero van a tener varios. Por ejemplo, todo es blanco o negro, ¿sí? Aquí hay un pensamiento radical. Les cuesta recibir críticas, ¿sí? Nos ponemos a la defensiva en ese sentido. Lo queremos saber todo, queremos prever cosas a futuro y por eso agarremos el concepto de aquí que es todo lo tiene que estar bajo mi control. Les cuento algo, yo para tener a un trabajador así es excelente porque todo me lo va a tener nítido. Yo le voy a preguntar, ya me tenés el proyecto de ventas, aquí lo tiene. Y antes de preguntarle yo, esa gente lo tiene, ¿sí? Ya me lo tiene listo. Son sumamente eficientes como trabajadores. Pero pregúntense algo, ¿cómo puede ser esta persona así como papá, así como mamá, Muy militar, así como pareja? ¿Sí? muy tirano. Imagínense, puede ser muy controlador, puede agobiarnos, puede acosarnos, puede hacernos sentir que no podemos tener una decisión, Uno sino que sabe solo la otra que sus persona. límites llegan hasta un punto y ahí empiezan los del otro, no lo respetan eso, Fer. Así es. Por ejemplo, también estas personas, Carol, no permiten que nada se salga de lo que tenían planeado. Tú me dijiste que íbamos a ir al cine y después íbamos a ir a tal restaurante a comer tacos. Ahora a mí no me cambias la historia. ¡Ah! Pero ¿por qué no? Pues es lo mismo ir a bailar y después a comernos un atol de elote, ¿sí? Entonces, esas personas son muy rígidas, ¿sí? Les gusta mantener rutinas, están muy alertas a peligros. En ocasiones pueden ser muy ordenados y metódicos, ¿sí? Hay baja tolerancia a las emociones negativas. No les gusta la incertidumbre. Este es un punto muy importante, ¿sí? Porque todo tiene que estar bajo mi control y no me gustan las sorpresas y las cosas que yo no tenía en cuenta que iban a suceder. Pueden tener los siguientes síntomas que vamos a mencionar ahorita y que son muy similares al perfeccionismo, pero no necesariamente lo tienen todas las personas que son controladoras, Carol. Por ejemplo, personas que son hiperresponsables. Yo puedo querer tener control de mi casa, de cómo hace la muchacha y la limpieza, de que el jardinero me regó bien las plantas, de que mis hijos ordenaron bien sus cuartos, pero no necesariamente yo lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, pero hay personas que sí son hiperresponsables, que están como capataces detrás y si no ellos lo hacen. Por eso es que generan mucha tensión, ¿sí? Estas personas, también los controladores, puede haber mucha
hiperexigencia consigo mismo y con los demás. Y también puede haber, o no, el buscar la aceptación y la valoración por sus actos, ¿sí? Pero hay personas que no, hay personas que simplemente son controladoras y dicen, las babosadas se hacen como yo quiero y así se hace. Y así, y punto. ¿Sí? Perdón si... No, me parece divertido el término nada más. A veces también puede haber un sentido exacerbado de la justicia, ¿sí? Más papistas que el Papa, ¿sí? Y también cuando hay un enfoque de dominio y se llega al control extremismo, Carol, sobre otras personas, sobre todo en este sentido, cuidado, acá ya el nivel de intensidad es mucho mayor, ¿sí? Estas personas, ya cuando a este nivel, les cuesta asumir sus errores, le molesta mucho que le cambien los planes, son demasiado autocráticos, ¿sí? Pueden llegar a la prepotencia, ¿sí? Al sometimiento de decisiones sobre otras personas, ¿sí? Y tratan de dirigir la forma en que los demás actúan, piensen y sientan. ¿Cuántos de ustedes tal vez tuvieron... Y eso es cero, la capacidad que tenemos de controlar. Sí. Fer, cero. ¿Cuántas veces les ha tocado a algunos que nos escuchan yo quiero estudiar arquitectura, pero a mí me dijo mi papá, que era bien dominante y hombre de provincia, que él quería un ingeniero y vos vas a ser ingeniero, te guste o no, ¿sí? Y yo soy mujercita, pero yo quería estudiar medicina, pero vos sos mujercita y las mujercitas se quedan en la casa y vos no vas a estudiar y vas a tener tus hijos y vas a ayudar a tu marido, ¿sí? Pasan esos casos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene una obsesión de control y que también va muy apegada a la cultura de la que es predominancia machista, ¿no? De donde el machismo hegemónico, el hombre domina, o incluso, Carol, es lo mismo, pero con el lado femenino cuando hay un patrón, un sistema de matriarcado. Ahí sí, en el hombre se llama hegemónico, ¿cómo se llama en la mujer? Pues básicamente se le llaman los matriarcados, ¿verdad? Pero para mí es lo mismo. Cuando no importa quién, hay alguien que somete las decisiones sobre todos los demás, ¿sí? Y aquí ya no hay tus derechos, aquí perdés individualidad, estás en un estado de alienación porque tenés que bajar la cabeza y hacer lo que alguien más te dice. Es que está santa él porque lo digo yo y punto. Cuando hay también control, Carol, es lo que hablamos en el programa de hace un mes acerca de la celotipia, aquellas personas, aquellos sujetos que tienen dominado, hombres o mujeres, porque también hay mujeres, que dominan a sus parejas. Y se acuerdan que aquí hablamos del caso de aquella persona que si iba al baño tenía que poner el altavoz y la pareja tenía que escuchar cómo salía el chorrito cuando ella iba a hacer pipí, porque él tenía que cerciorarse de que en realidad ella estaba en el baño y no estaba hablando con alguien más. Eso, amén de que al loco que lo hace, lo obsesiona más, porque él, todo lo que está pensando en su mente es una realidad. O sea, no es sospecha, para él es una realidad. Y para la persona que lo recibe o lo permite, es un detrimento horrible. Fer habla de la poca valía, privacidad, intimidad. Todo, como que toma foto, quiero ver dónde estás. Ay, Dios mío. Qué cansado, ¿no? Qué agobio. Eso no es amor, Fer. No, por supuesto que no, eso es una obsesión, eso es un trastorno. ¿Y qué creen que cómo lo vive la víctima? Es que me ama, pero no hay gente que responde, pero es que me ama y por eso es que él es así, conmigo. Ya vieron que por eso es malo ver pornografía femenina llamada telenovelas. Eso no es amor lo que miran ustedes ahí, de verdad. Sí, eso es pornografía, ¿sí? Entonces, cuidado, no, eso por supuesto que no es amor. Y usted pregúntese si usted en una situación parecida, ¿por qué está ahí y no se puede salir? Sí, pero aquí recibimos malos mensajes acerca de qué es el amor. Claro, dice Oprah Winfrey, cuando un hombre maltrata a una mujer y la mujer sigue allí, dice, si ya te mostró cómo es, ahora créele. Uh-huh. O sea, no te quedes a la segunda, a la quinta, a la 20ava, a la 1000ava, ves que te golpee o te cele o te insulte o te... Si ya te mostró cómo es. A la primera. Ahora créele. Sí, a la primera. Y ya para terminar con el tema de cuando hay una obsesión por el control, aquí no tenemos que llegar al nivel de trastorno, con que yo tenga ciertos rasgos de que me gusta controlar las cosas. Por ejemplo,
aquellas personas que son desconfiadas, que tienen que ir a checar que la muchacha, la doméstica, le haya limpiado bien y barrido debajo de la cama y cosas por el estilo. Aquellas personas que les cuesta tener amigos porque les cuesta abrirse y confiar. Cuidado, chequen esto pues. Hay muchas personas que tienen estos síntomas, ¿sí? ¿A quiénes de ustedes les da miedo las alturas? Y que además les da miedo volar, o sea, subirse a un avión y ver la ventanilla. ¿Y quién además no les gusta estar en las montañas rusas? Le da miedo cuando hay temblores y también les cuesta subirse a ascensores. Carol, después de tantos años de ver tanta gente y veo, todas estas coinciden y la gente tiene las mismas cositas. Cuando yo veo es justamente, tienen que tener el control, ¿sí? Y justamente, ¿qué pasa cuando vas en una montaña rusa? Pues aquí me lleva y no sé qué pirueta me va a llevar en 3 metros adelante, ¿sí? Y no tengo el control. ¿Qué pasa con los ascensores? ¿Qué pasa cuando hay un temblor? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Y qué nivel de intensidad en la escala de Richter va a llegar este movimiento de la mayonesa? ¿Sí? Entonces, pongan atención. Se puede trabajar todo esto, ¿sí? Yo tampoco les quiero decir, bueno, y el challenge después va a ser de que se suba en el IRTRA a una montaña rusa. No, pues tampoco, ¿sí? Tampoco eso. Pero lo que sí es poder subirnos y ser más funcionales en un elevador. Cuando haya un temblor, tener la mente más fría y no desbocarnos en las emociones, ¿sí? Pero todo eso tiene que ver, mira, con lo que estábamos hablando ahorita. Querer tener el control, ¿sí? Eso nos da paz, nos da tranquilidad. Déjame, Fer, anunciar que tenemos contenido para compartir de tu material. Si usted lo desea, vamos a decirle cómo lo puede obtener. Si se comunica con nosotros a través del WhatsApp al 55 11 98 90 o nos busca en Facebook como Carolina la Mujer de Hoy, mándenos en el WhatsApp la palabra contenido, así Judith lo identifica fácilmente y les manda el link donde pueden descargar el material. También en Facebook es link el que van a descargar. Estamos conversando hoy con nuestro invitado, el licenciado en psicología Fernando Young, obsesión, control y perfeccionismo, 3 temas a los que a lo mejor usted que lo escucha puede identificarse con uno o con varios de los síntomas que hoy ha mencionado Fernando, de cómo se manifiestan este tipo deformidades, creo yo. Es que condiciones. Condiciones. Pero es que es una condición bien deforme. Rasgos y trastornos. No me digas tú que eso está bien disfuncionales, bonito, sí. ¿Verdad? Disfuncionales, sí, porque nos quitan tiempo. Ay, nos te roban ansiedad, la paz, te generan es. enfermedades, Fer, arruinan tus relaciones. O sea, cualquiera de estas 3 cosas son tierra fértil para acabar con todo. Ataques de ansiedad, ¿Sí? depresión. Sí, entonces... Pero pare de sufrir porque si hay ayuda. Sí se puede salir de todo esto. Sus dudas y comentarios también bienvenidos al 55 11 98 90 o en Facebook. Nos encuentra como Carolina la Mujer de Hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina la Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la Mujer de Hoy, solo por Globo 98.9. Ya de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, terapeuta desarrollando el tema de la obsesión, el control y el perfeccionismo. Carol, invitamos a las personas que nos escuchan, si quieren escribirnos al Facebook, aquí ya está al tanto Judith de cualquier comentario que nos puedan hacer la gente de la audiencia acerca de sus comentarios de qué temas han vivido ustedes con respecto a las obsesiones. ¿Se han obsesionados con alguna persona, con el trabajo, con el dinero, con su apariencia? Y sobre todo también nos gustaría que nos cuenten historias felices donde cómo lo pudieron resolver, si buscaron ayuda, si lo lograron resolver de alguna forma, que nos puedan compartir sus anécdotas, ¿sí? Ahora vamos a pasar con el tema del perfeccionismo. Como decimos que es un tema que es primo hermano del control, aunque no necesariamente iguales, pero sí tienen sus características similares. El controlador no necesariamente es perfeccionista, pero sí. El perfeccionista sí es un controlador. Por supuesto, okay. Así es, y ahorita lo vamos a ver. Si nos vamos en los casos
que en la historia nos presenta en todos los aspectos, a nivel empresarial, a nivel de la guerra, a nivel histórico, vemos siempre que muchas de las personas que sobresalen, que destacan, Carol, han sido perfeccionistas. Hablemosle desde Julio César, hablemosle desde Thomas Alva Edison, Steve Jobs, ¿sí?, por antonomasia, Oprah Winfrey, Warren Buffett, ¿sí? Son personas sumamente perfeccionistas, ¿sí? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, Napoleón, que a él le encantaba cerciorarse que sus asistentes personales fueran sumamente perfeccionistas. ¿Por qué? Porque quería él que se adelantaran incluso al peor escenario que pueda ocurrirse y que le tuvieran su tecito de almendra con canela, si quieres, ahí, y que tal vez nunca lo había pedido, pero que sus asistentes lo tuvieran pensado, ¿sí? Entonces, era un tipo que él era el primero que se levantaba antes que todo el mundo, hacía sus checklists acerca de todo lo que tenía que hacer, hacía planes diarios, semanales y mensuales y anuales. Si pudiéramos hablar de la historia, para mí él fue el que inventó la administración por objetivos, porque llevaba registros acerca de todas las cosas que hacía y lo que tenía pendiente por mejorar, ¿sí? Pero por eso Carol también llegó a los niveles que llegó, ¿no? Lo que llegó a conformar lo que fue temporalmente corto, ¿no?, el Imperio francés. Por supuesto que el perfeccionismo a veces lo podemos confundir con aquella ración, Carol, de exigencia, de energía, de meticulosidad y de eficiencia. Qué bueno que podamos ser así, pero cuando nos pasamos de la raya, y hoy vamos a dar ciertas características o síntomas que nos puedan pasar, a ese nivel ya entra el perfeccionismo, que nos genera irritación, frustración, irritabilidad, y nos va a mantener en un estado de insatisfacción porque lo que hagamos nunca va a ser suficiente. Yo les digo a las personas que llegan con esa sensación, ese sentimiento conmigo, y les quiero contar algo. En clínica no llegan porque, mire, de primas a primeras, fíjese que soy perfeccionista, quiero que me lo quite. Por supuesto que no. Llegan, fíjese que tengo ataques de ansiedad, estoy en depresión, me paso peleando con mi familia, no me llevo bien con mi marido. Y cuando vamos viendo otras características, indagando, sobre todo al final de la primera sesión, Carol, nos damos cuenta que es una persona muy perfeccionista y que mucha de su depresión, de su distimia, viene de la frustración, porque las cosas no son perfectas. Y si vamos indagando, van a ver ahí muchísimas creencias irracionales que están vigentes en esta persona, por las cuales está exigiéndole a todo el mundo y a sí misma, sobre todo, a que todo sea perfecto, ¿sí? Pero cuidado, perfeccionismo no quiere decir que seamos personas exitosas, eficientes, ¿sí? No necesariamente. Aquí lo que estamos hablando es que hay una sobreexigencia. Para ti y para los demás. Y para los demás, ¿sí? Hay dos motivadores principales para ser muy perfeccionistas, Carol. Número uno, entra aquí el miedo al fracaso, ¿sí? Cuando yo soy perfeccionista per se, yo quiero demostrarlo a mí mismo y a otros que yo sí puedo hacer las cosas. Usualmente las personas perfeccionistas, ¿saben quiénes son? El arquetipo de el niño bueno, la niña buena, ¿sí? Aquellas personas tal vez posiblemente que nos crecimos, yo me incluyo, yo tuve muchos rasgos de perfeccionista en ciertos momentos, Carol, donde vivimos tal vez con padres muy rígidos, castigadores, que nos ponían muchas reglas y normas, y nosotros éramos los niños invisibles, ¿no? Aquellos usualmente que no generamos problemas, que no nos rebelamos, que no gritamos, que seguimos las normas, nos callamos y hacemos bien las cosas. Y son estas personas que vienen y generaron un hábito. Ya se vuelve un patrón de actitud donde todo lo que yo hago tiene que ser perfecto. Les pregunto a esas personas porque yo también lo viví. ¿Verdad de que por dentro a veces tienen esas frases que nos decían nuestros papás? Sigue vigente la voz. Tenés que ser lo mejor posible. No puedes perder el tiempo, ¿sí? Da tu mejor esfuerzo, ¿sí? Y todas esas ideas están vigentes. A veces tenemos como que las voces de nuestros padres, pero tal vez son los mismos discursos, pero tal vez con nuestra propia voz, pero si escuchamos el mismo mensaje, ¿sí? Debo de dar lo mejor de mí, no puedo fallar, todo lo tengo que hacer bien. Pero como le decimos, estas personas están muy identificadas con el arquetipo del niño o la niña buena, ¿sí? Y en el fondo, Carol,
aquí está el otro motivador principal del tema del perfeccionismo, que es la preocupación por decepcionar a los demás, ¿sí? ¿Qué pasa si decepciona a los demás? Y uno diría, no, yo soy perfeccionista por mí. No, en el fondo siempre está también grabado el decepcionarme a mí o a las demás personas por el miedo al rechazo, a la soledad, al abandono en el fondo. ¿A ellos les preocupa, Fer, el qué dirán? Por supuesto también, sí, por supuesto. Hay perfeccionistas, y pongámoslo así otra vez, igual, usualmente. Hay perfeccionistas que no, que son perfeccionistas per se, ¿sí? Y ellos hacen todo lo mejor posible, no les importa el que dirán. Pueden ser artistas, por ejemplo, ¿sí? Elon Musk, este multimillonario que está viendo el tema de la energía solar, de los viajes tripulados a Marte y cosas por el estilo. Él es una persona sumamente perfeccionista, Carol. Es workaholic, trabaja 18 horas al día y cosas por el estilo, ¿sí? Pero a él no le importa el que dirán. Él es perfeccionista por sí mismo, ¿sí? Para lograr sus objetivos. Los inventores eran perfeccionistas. Por supuesto, no descansan, ¿sí? Se exigen. ¿Cuántas veces Edison tuvo que hacer el filamento para la bombilla incandescente? 2.900 veces, ¿sí? Falló. Pregunto, ¿ustedes o yo hubiéramos tenido la paciencia de 2.900 veces? No, pero yo creo para que... el PlayStation tal vez. Qué loco. Yo creo que en el caso de Edison, para él la palabra fracaso era, ups, Reto. no salió, sí, no salió la cosa como me imaginaba, vamos a probar otra cosa. O sea, no era una invitación a ríndete, ¿verdad? Por eso es que logran descubrir y hacer todas estas maravillas. Los hermanos Wright, ¿cuánto probaron? Sí, ¿Cuánto intentaron? hasta que encontraron el avión. Así es. Entonces, vamos a compartirles aquí otras características que entran cuando cuando entramos ya en el fenómeno del perfeccionismo enfermizo, ¿sí? Tenemos la necesidad de ser perfectos, de irnos al mayor detallismo posible y de ser muy minuciosos. Cuidado porque a veces en todo esto perdemos mucho tiempo, ¿sí? Y son cosas que tal vez son irrelevantes, Carol. Por ejemplo, voy a poner el caso. Tú eres repostera, haces un pastel, pero vienes tú y le haces guirnaldas con la crema repostera y aquí y allá, y te dijeron, mire señor, yo solo quiero un pastel de 150. Pero tú con todos los detallitos, eso parecía para la boda, para el Palacio de Buckingham, y te tardaste 2 horas más y cosas por el estilo, y hasta haces de más para querer quedar bien con tu cliente si quieres. En este caso sí te interesa mucho el que dirán, pero haces de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes miedo a fallar, que a no la es, crítica. Que no es lo guste. mismo que dar la milla extra en la excelencia, por ejemplo. Así es, eso es muy diferente. Aquí, ¿cuál es la diferencia, Carol? El motivo. ¿Por qué? La intención. En uno estoy buscando el reconocimiento y el Así aplauso, y la en otra el otro es, sencillamente hacer las quiero cosas lo lograrlo mejor que puedo. Así es como meta y como un reto. Por otro lado, también en el perfeccionismo entra la hiperresponsabilidad. Una persona perfeccionista no se va a ir a dormir si no dejó lo que para ella es importante. Hay mi closet ordenado, la cocina limpia, el proyecto que tengo que llevar mañana, estudiar para el examen. Esas personas no se les va a olvidar. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, yo miro a ver qué copio mañana en el examen? ¿Cuántas veces? O yo saco un chivo. Un perfeccionista no. O bueno, hay perfeccionistas que éramos muy buenos en los chivos. Que los sacaba. Hacíamos chivos perfectos. Yo hacía chivos divinos, pero Yo nunca los también. saqué, Fer. Yo antes prefería tragármelo. Estudiaste. Te prometo. Estudiaste siendo el chivo. Sí, para mí era como una forma, tal vez ahí fue donde aprendí a sintetizar, pero prefería tragármelo, masticarlo y tragármelo, que sacarlo. Me moría del miedo. No, pues a mí me encantaba. Yo creo que era un buen ejercicio. No te cacharon. Ay, Dios. Nunca. Qué miedo. ¿Y saben cuál es el secreto? Actuar normal. Así es. Cara dura. Usted duerma, se bostece, saque el papelito debajo. No, pero Ay, no crean que estamos lanzando malos consejos. ejemplos para los chicos estudiando, ¿sí? Otras características del perfeccionismo, como decíamos, la frustración e insatisfacción constante porque tenemos una autoexigencia. ¿Qué característica también hay acá? Nuestras autoexigencias son inalcanzables, posiblemente son irracionales, ¿sí? Entonces, cuando nos estamos
queriendo lograr una meta, tal vez no lo vamos a lograr porque nos pusimos la meta muy alta, ¿sí? Fuera de la realidad. También hay una gran tendencia a la rigidez. No soy flexible en mis pensamientos. Hay una hiperexigencia consigo mismo y con los demás. Hay una preocupación excesiva ante la posibilidad de error, Carol. Aquí todo, no puedo cometer errores, todo lo debo de hacer perfecto, ¿sí? Entonces, cuidado, porque imagínense cómo nos sentimos teniendo todas esas actitudes predominantes en nuestra vida, pues no es nada bonito, ¿sí? Ahora pasamos a hablar al hermano mayor de todas las obsesiones, ¿sí? Sí, este es el tema fuerte, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque en la última hora y cuarto hemos estado hablando acerca de las obsesiones. Fer, ¿todo esto va creciendo o cuando te da así fuerte? O sea, puedes surgir como algo severo o empieza de leve, increciendo, o sea, de leve a moderado, casi de ahí a siempre. severo. Los casos de obsesiones empiezan a partir de los 13, 14 años, ¿sí? Los primeros brotes empiezan a suceder aproximadamente entre los 25. Ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a hablar, porque aquí tengo cifras y estadísticas acerca del TOC. Es el sexto trastorno de personalidad más común en el mundo, ¿sí? 2 a 3 personas de cada 40 personas lo viven. Oigan esto, son cifras de la Organización Mundial de la Salud. El 60% de las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo no se tratan, ¿sí? No se tratan. Imagínense, pobres, porque estas personas sufren mucha ansiedad y depresión. Por supuesto. Ya van a ver. Tengo una amiga que es así, le digo, vos tenés el TOC. ¿Lo tiene todavía? Sí, no quiere ir a terapia. No quiere. Ay, no quiere, le digo, por amor de Dios, empezate a querer, anda a terapia, busca ayuda. Sí. No quiere. Wow. Bueno, ahorita van a entender por qué es el hermano mayor de todo lo que hemos hablado hoy. Porque ahorita se acuerdan que hemos hablado acerca de las obsesiones por un artista, por una pareja, obsesiones por el control, por el perfeccionismo, por la apariencia, por la delgadez. Pero que cuando estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, además de que hay una obsesión, le vamos a incluir en la ecuación a todo esto las compulsiones. Por eso es que aquí estamos hablando de un círculo vicioso y que es algo mucho más complejo, ¿sí? Aquí ya es un sistema de 2 fases. Primero viene la obsesión y después viene la compulsión. Por eso se llama obsesivo compulsivo, ¿sí? ¿Qué es la obsesión acá? Aquí ya no estoy hablando de la ideación fija que hablamos al principio de las otras. Miren cómo voy a empezar con esto, porque quiero ser bastante claro. La obsesión desde el TOC, estamos hablando de una alteración neurobiológica que llena la mente de impulsos, ideas, imágenes y pensamientos no deseados, ¿sí? Intrusivos, irracionales y recurrentes, ¿sí? Estamos hablando de que como te hubieran poseído. Vienen muchas ideas, pero no es como la esquizofrenia donde escucho la voz de Dios o de mi maestro de secundaria, no. Son mis propios pensamientos, o sea, vienen de mí, pero son aversivos, no me gustan, no son deseados, porque me generan ansiedad, porque me generan miedo, ¿sí? Entonces vamos por la primera parte, esa es la obsesión. Y después viene la compulsión, Carol, que la compulsión son ya sean actos o pensamientos repetitivos que me ayudan a disminuir mi ansiedad. Por ejemplo, ustedes ven a un chico que se corta, esa es una compulsión. ¿Por qué? Porque el autocutting, ¿sí? El infligirse heridas, pregúntenle a un chico, busquen información en eso. La gente cuando se corta, uno diría, ay, pues a mí me duele, a mí no me gustaría, me va a dar vergüenza, me va a quedar cicatriz. ¿Cuánto? Sí. Pero a estas personas que tienen mucha ansiedad, que se sienten acorraladas, desesperanzadas, esos son los... se bajan el estrés. Cuando yo me corto, en eso yo tengo control y libero mi ansiedad y me siento más tranquila. ¿Ustedes creen que se cortan porque es un ritual de tatuaje o algo por el estilo? No. Incluso sienten vergüenza de sus heridas, sí, la gente que se corta. Pero cuando yo me corto, libero mi estrés y mi ansiedad. A ese nivel ya necesitas medicamento, Fer. Sí. Porque... Sí,
Ahorita vamos a hablar acerca de todo eso, por supuesto, por eso es que Están estoy todos diciendo tus niveles de serotonina. Sí, de todo, Aquí, estás totalmente tu química desbalanceada. aquí el tema es la serotonina, por supuesto. Aquí sí tenemos que hacer tanto un proceso cognitivo-conductual en terapia, y aparte también se tiene que hacer el trabajo con el psiquiatra a nivel farmacológico. Tiene que haber antidepresivo, ansiolítico, dependiendo, pero sobre todo sí así, aquí hay bajo nivel de la serotonina. Entonces, el proceso de decisiones, el proceso de aprendizaje y adaptación, porque te está afectado mucho la corteza prefrontal, ahí es donde está nuestro bajón, Carol, nuestra deficiencia. Entonces, por eso tiene que trabajarse de manera integral, ¿sí? Cuidado porque uno puede creer, ay, no, hombre, eso se quita con terapia, o rezar, o hacer mis afirmaciones. No, señores, aquí, como lo vamos a ver bien, cuando hay un trastorno obsesivo compulsivo, Carol, hay una situación donde hay una reducción en la corteza orbitofrontal, en la amígdala cerebral, en los ganglios basales y en el tálamo. Ahí les di una receta de las neurociencias en general, de lo que ya está conformado, y de verdad, aquí estamos hablando acerca de resonancias con positrones, la resonancia funcional, y todo nos indica que son esas áreas que son las que son... Está científicamente investigado, ya que son bien áreas comprobado. afectadas. O sea, aquí no, por favor, si un psicoanalista le dice, es que tu inconsciente, mentira. Ustedes ven que el psiquiatra les empieza a dar la serotonina, wow, pues ya no me vienen los pensamientos recurrentes. Tal vez me quedan ciertos patrones de actitudes que hay que trabajar en terapia. Por eso hay que hacer la combinación entre psicólogo y psiquiatra. Así es. Pero sí o sí hay que hacer con farmacología también el nivel de ayuda aquí, Carol. ¿Sí? Ok. Interesante porque pregunto yo, Fer, si yo como papá soy así, ¿qué chance que mis hijos también caigan en estas mismas redes? Así es, Carol. Gracias por esta aseveración. Fíjate que sí, el tema de los trastornos obsesivos tienen que ver mucho con la genética. Estamos hablando de una predominancia hasta el 40%, 50% es bastante alta. Y una cosa donde también lo hemos trabajado mucho es el tema de las constelaciones, por ejemplo, en temas de religiosidad, en temas de miedos, cuando se trabajan esas técnicas alternativas donde vemos qué más pasó en el sistema familiar, nos damos cuenta, yo por ejemplo les quiero contar estos casos. Hay trastornos obsesivos de limpieza, por ejemplo, son aquellas personas que, por ejemplo, no pueden tocar la manecilla de la puerta porque hay gérmenes, no pueden ir a un centro comercial, les da pavor meterse a una clínica o a un hospital porque hay muchas bacterias. Con mascarilla. Sí, son personas que a veces evitan hasta en contacto, incluso hay personas que me han hecho la confesión que dicen, no te voy a saludar porque tengo gripe. Mentira, a ella les da miedo que ustedes les toquen, les dé un poquito de sudor o lo que sea, ¿sí? Ellos les tienen miedo a los fluidos, a contagiarse de algo, ¿sí? ¿Qué compulsión hay acá? Lavarse continuamente las manos. Hay personas que tienen sumamente reseca las manos, ¿sí? Hay personas que son antiecológicas, son de broma, porque se gastan el agua de la casa, ¿sí? Imagínense ustedes 2 horas de ducha, ¿sí? Porque no se terminan de limpiar. Porque no se sienten limpios. Por eso. Te tienen que restregar, limpiarse, bañarse. Y también aquí hay síntomas de repetición, ¿sí? Cuando hablamos de repetición, ¿se acuerdan cuando yo les dije que hay personas? Y me tocó el caso de trabajar con alguien que incluso tenía que tocar 64 veces la puerta antes de salir, porque si no... Eso le daba seguridad. Porque si no, ¿cuál es el pensamiento recurrente acá? Voy a tener un accidente. Eso es el trastorno. Era como hacer clavito para que no le pasara algo. Me tengo que lavar las manos porque yo sí creo que me va a entrar el virus del ébola, del SIDA o de lo que sea y me voy a contagiar y me puedo morir. Hoy lo veo yo en la gente, mucha gente anda usando ese coso, ese gel desinfectante. Les cuento que es bastante tóxico. Horrible. Yo nunca me he echado, Fer, nunca he querido probar que se siente ponerse en la mano. Siento que es tan antinatural. Si me quiero lavar, voy al agua y al jabón. Ustedes busquen toda la teoría de la doctora Helen Clark acerca de qué pasa cuando tenemos muchos químicos en nuestro cuerpo. Es un caldo de cultivo para enfermedades y sobre todo para el cáncer, ¿sí? Entonces, mejor si no nos ponemos casi que nada químico. Aguas con las piscinas, ¿sí? Y el cloro que hay ahí.
Sí, bueno, caldo que de verme. ahora, bueno, sí, igual, ¿verdad? Hay piscinas saladas. Orgánicas. Sí, no, sí, 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 que no te tienen todo el cloro y todo eso, que son más saladas, entonces ahí se supone que estás un poco más protegido. Pero también hay contrarrestantes para la piscina y el cloro. ¿Ah, sí? Comer zanahoria, por ejemplo. Ah, yo es creí que me algo- vas a decir un wetsuit No, así pura hombre, foca. no. Hasta los ojos. No, hombre, para por dentro. Ah, ok, O sea, por dentro para descontaminarte. Para limpiarte. descontaminarte, la zanahoria, comer zanahoria te sirve para descontaminarte internamente del cloro, del agua cloro que se clorada de las absorbe. piscinas. Sí. Sí. Por ejemplo, también hay varios otros tipos de trastornos en la obsesión compulsión, Carol. Por ejemplo, están las obsesiones simétricas y de orden. Son esas personas Como durmiendo con el enemigo. que las toallas todas tienen que estar al mismo nivel, Alineadas. los zapatos al Las mismo etiquetas nivel, todas viendo para el mismo lado, las camisas Por- azules, las negras, las Esa se llama grises. simétrica. Sí, ahí es la obsesión por simetría y por orden, ¿sí? Es primo hermano de la obsesión por control, ¿sí? Pero aquí entra el orden. ¿Te acuerdas que hay la obsesión del control? Hay gente que mi florero tiene que estar a 3 centímetros de la fisura de la madera de acá. Tiene que estar ahí. ¿Sí? Y uno dice, no, hombre, si ahí está encima de la mesa, suficiente. No, tiene que estar centrado, simétrico. ¿Sí? Yo les voy a contar algo. Aquí ahorita me estoy recordando. Y si alguno de mis expacientes que me hizo eso se ríe y se siente molesto, pues no, pues ya me lo han hecho varias veces. Hay gente que me da risa, que está sentada, yo me veo, que se le queda viendo al cuadro que tengo detrás. Y de verdad no lo hago a propósito, tal vez hay un temblor. Yo estoy en un piso sexto, ¿no? Entonces se mueven los edificios. Y hay gente que me dice, disculpe, ¿me permite hacer algo? Y me Descolgar. componen, porque está torcido. porque está torcido el cuadro. De verdad me lo han hecho varias veces. Y porque me dice, es que me siento incómodo, es que me siento nerviosa si no lo hago. Y se levantan y lo hacen. O que te acomodan la corbata. No, tampoco, o que te... pues, o sea. No, a ti no, a la gente. Ah, tal O sea, vez que, sí, a la que gente. te quitan el pelo A que su tenés sobre el amigo. hombro, o sea, que te está todo el tiempo arreglando. Podría ser también, ¿sí? Pero también hay personas que son muy obsesionadas con el orden y la simetría. Como ya hablamos también, el tema de la contaminación. Se lavan muchísimo, se bañan por horas, ¿sí? No asisten a lugares públicos por temor a contaminarse. También están las obsesiones sensomotoras. Y uno dirá, ¿y eso qué es? Son aquellas personas que tienen suma conciencia sobre todos sus procesos biológicos. Por ejemplo, tienen miedo mucho a enfermarse, a que se vayan a morir, a que les surja alguna enfermedad, y por eso están constantemente atentos a cómo estoy respirando, ya degluté, estoy parpadeando, ¿sí? Y tengo una conciencia muy específica sobre mi cuerpo. Es muy cansado eso, ¿sí? Pero también es una obsesión. Como le decíamos, también las obsesiones sexuales, pero a nivel compulsiva, son muy diferentes a aquellas personas que yo puedo tener, a mí me excita tener sexo si mi mujer tiene medias y zapatos altos negros. Ok, eso es fetichismo. Sí, aquí ya hay una obsesión por algo. Pero las obsesiones compulsivas sexuales, ¿qué creen que es? Es muy diferente. Tengo ideas recurrentes acerca de que yo puedo lastimar a alguien sexualmente. Les cuento... ¿Como que quisieras hacerlo o tienes miedo de hacerlo? Me ha pasado muchos casos de hombres y mujeres que me salen con este tema, que me dicen que de repente... Les voy a poner esta situación. Yo soy tío de varias sobrinas niñas. Y que cuando es el cumpleaños o cuando es el almuerzo dominical de mi familia, llego, yo amo a mis sobrinas, juego con ellas, pero yo no tengo mala intención, pero me vienen pensamientos como que, ¿y si yo hago algo inapropiado? ¿Y si las toco? ¿Y si las traumo? Miedo, Tengo miedo, pero tengo ese pensamiento obsesivo recurrente de que les puedo lastimar. ¿Y qué pasa como compulsión? Saludo a mis sobrinas, pero ya no juego con ellas. Ya no llego los domingos al almuerzo dominical de la familia porque tengo miedo de que yo les lastime, ¿sí? Hay niveles de obsesiones sexuales donde incluso se me vienen pensamientos recurrivos, por eso decimos que son aversivos, ¿no? No es de que, yo me imagino siempre estar con mi artista favorita todo el tiempo, no. A veces vienen pensamientos como imágenes que me viene que yo teniendo sexo con mi mamá, o yo, imagínense, teniendo sexo en una iglesia, o con un crucifijo, o con cosas parecidas. Sí, vienen pensamientos aversivos, horrendos, feos. Y les cuento algo.
hemos logrado muchísimos avances cuando se hace constelaciones familiares, porque hay secretos de familia ocultos ahí, ¿sí? O sea, y también van a haber casos también que se necesite la serotonina, ¿no? Con la farmacología, pero también hay que trabajar a nivel de eso, a nivel de familias, que hay muchos secretos. También yo he visto muy buenos resultados a nivel de aquellas personas que tienen mucho miedo que algo malo les pueda suceder. También han habido muertes, secuestros en la familia y que después eso se desarrolló y se detonó en alguien en una generación posterior con ese miedo, ¿no? Hay obsesiones homosexuales, ¿sí? ¿Y cuáles son las obsesiones homosexuales? No es que yo esté obsesionado por un homosexual, no. Es que tengo pensamientos que, ¿y si yo soy gay y no me he dado cuenta? ¿Y si yo me caso ahorita y si de repente después soy para el otro lado? Pues no es un homofóbico, entonces. No. Son pensamientos nada más desagradables, con mucho miedo y ansiedad de que yo pueda hacer eso, ¿sí? Ok. También están las obsesiones por cometer actos violentos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de aquellas personas que son comprobadoras? Aquellas que revisan si la casa está segura, si está todo con llave. Aquí la obsesión es lo contrario. Tengo miedo a que yo me desborde, a que pierda el control, a que asesine a alguien, a que hiera con mis palabras a alguna persona. ¿Sí? Miren todo lo contrario. Entonces me que llevo hay. a lo opuesto, Fer, si tengo ese miedo. Así es, ¿sí? Las obsesiones acerca de catastrofismo, ¿sí? Es el pensamiento negativo de que pienso de que algo malo va a suceder. También entra como obsesión por la falta del control. Y todo esto, Carol, ¿cómo se puede trabajar? Se puede trabajar en terapia, muchísimas cosas. Lo que hacemos es un abordaje cognitivo racional, donde primero vamos ideando, viendo cuál es la estrategia de su proceso para ideación, para generar su realidad. Hay personas que piensan, por ejemplo, que si tengo en compulsiones vi un caso, por ejemplo, Carol, esa persona se le venían pensamientos de que a su familia les podía pasar algo malo. Por ejemplo, mi mamá se puede morir de un cáncer. Entonces, en su camino de trabajo, tenía que ver por lo menos 10 carros blancos. Y eso me va a sentir seguro de que mi mamá va a estar bien. O sea, y vos te das cuenta, pero es irracional, ¿sí? Entonces lo que hacemos en terapia, le ayudamos a las personas a que se empiecen a desidentificar con la forma en que están pensando, que lo empiecen a cuestionar, ¿sí? Que incluso se salgan de sí mismos y se analicen y se vean desde afuera y ver todos los errores en el proceso cognitivo que hay, que no va hacia la realidad, de la realidad. ¿sí? Uh-huh. También lo que hacemos a las personas, Carol, se llama exposición por imágenes. Entonces vengo yo y le digo a la persona, quiero que te imagines, por ejemplo, que ya te pasaste de la iglesia y no te persinaste las 3 veces y no dijiste el Padre Nuestro. Y les digo, sentí la sensación de ansiedad. Y lo que hacemos, Carol, y les digo a las personas que nos están escuchando, si ustedes lo viven esto, es, primero que todo, aceptemos la obsesión, aceptemos la ansiedad y no pasa nada. Quédense en eso. Sin juzgarla. Sin juzgarla, solo sentirla. ¿Y qué creen que va a pasar? Me voy calmando. Y lo que hacemos con esas personas, en pura imaginería, ahí en la clínica, es que se imaginen, porque esa persona lo que hubiera hecho es, en la esquina más próxima voy a cruzar, regreso a la iglesia y me vuelvo a persinar, paro, y en un caso, esa persona lo hacía 2 veces, por la primera y por la segunda, ¿sí? Pero lo que hacemos es pensarlo, racionar, ¿sí? Y no hagas la compulsión. Y ahí empezamos a mejorar. Por supuesto que también estos dicen los protocolos que se trabajan a nivel ya en general, ¿no? A nivel mundial, para cuando hay trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? La exposición, la prevención de la respuesta, ¿sí? Pero aparte de eso, Carol, yo lo que trabajo es todos los miedos, todos los temas de inseguridad de autoestima, y solo con eso ya se trabaja el 50% de todo esto. Ya después trabajamos ya más específicamente cómo evitar las compulsiones, los rituales, y cómo cambiar los discursos internos y desidentificarte con el discurso negativo. Y además, con un buen psiquiatra, ¿qué crees?
temas resueltos. Hay casos donde hay mejorías y a veces hay recaídas, hay casos que se resuelve de por sí. ¿Y has encontrado casos que ya se encuentra cuál es la situación y eligen mejor dejar de ir a terapia y que seguir así porque están súper identificados? Hay casos que sí, Carol. O sea, no te puedo decir de que en el 100% hemos tenido garantía de buenos resultados. Hay casos de personas que se impacientan, que ya no llegan a terapia, que ya no les gustó ni les cayó bien el psiquiatra y no se quieren tomar la medicina. Entonces no podemos tener buenos resultados. O sea, sí hay que afianzarse a un compromiso y a ciertas acciones que hay que hacer, ¿sí? Esto no es fácil, ¿sí? Y incluso per se hay que llevar un seguimiento a lo largo de la vida de cómo están. Me ha tocado casos, Carol, que se ha resuelto la situación de un trastorno obsesivo y a veces vienen 3, 4 años y justamente, miran, es que tuve un hijo o es que me divorcié, hay un detonante fuerte y tal vez a veces la obsesión. Me ha tocado casos de gente, por ejemplo, que al principio eran obsesiones por ejemplo, así, el caso de la limpieza, lo resolvemos, 4, 5 años o 2 años después, les detonó una situación en su vida y ahora se traslada como si fuera una metástasis del cáncer, ¿no? Ahora es una obsesión por el control o por el peligro, ¿sí? Así sucede. Pero todo se puede resolver. Ver los que andan jugando a la ruleta rusa o que agarran las calles y no les importa ¿esos qué son? Obsesión por la adrenalina, le podríamos decir también. Sí, hay gente que le gusta el rush, estar tensos. ¿Sí? Deporte de alto riesgo y todo eso. Pero en el fondo hay un contrato oculto con la muerte. Sí, ahí hay un contrato oculto con la muerte, por supuesto. Vamos a ir a la fase de preguntas y respuestas. Dice esta nota: buenas tardes, tengo 21 años, me llamo Andrea, tengo una relación de 2 años, 8 meses con mi novio. Todo está muy bien, nos amamos y respetamos, sin embargo, siempre he sentido ese estrés cuando salimos a algún lugar, cuando vamos a la playa, etcétera, de controlarlo, que no vea a más mujeres que los hombres suelen ver. Siempre veo a quien sigue en Instagram, en Facebook, etcétera. Siento una necesidad de control muy enferma. Sé que está mal. Me duele y lastima ser así porque él es un hombre maravilloso, es respetuoso conmigo, no me controla, no es un mal hombre, trabaja y lucha por superarse. Quiero parar de ser así, pero me cuesta demasiado. Hemos tenido algunas peleas por este tipo de situaciones. No quiero perderlo. La relación con mi papá es pésima. Nunca ha sido buena. ¿Tienes tú alguna relación? O sea, que yo me veo mal con mi papá con toda esta desconfianza. ¿Qué consejo me da el licenciado? Gracias. ¿Tendría una relación directa? Si, por ejemplo, usted vio a su papá y tuvo malas experiencias viéndolo de que él haya sido infiel. ¿Y no será que tal vez usted está proyectando las heridas que usted vio en papá? El que él sea infiel y lo está proyectando ahora en su novio, es bien probable. Cuidado, porque habría que checar ahí qué creencias tengo acerca de los hombres. Haga un ejercicio, ponga en un papel, siento que los hombres son, y trate de enfocarse únicamente en adjetivos negativos que le surjan. Y cuando yo hago ese ejercicio en la clínica con pacientes, Carol, vienen y ¿qué creen que salen? Todos los hombres son unos mujeriegos, solo les importa el sexo, me van a utilizar, son brutos, son inconscientes, no se comprometen, no se puede confiar en ninguno, tarde o temprano me van a engañar. Y entonces, por supuesto, si cuando ya nos damos cuenta con esas creencias, Carol, cómo puedes tú confiar y estar relajada en tu relación de pareja? Vas a traer un hombre al que tengas que vivir todo eso para que confirme que tu creencia es entonces real. El primer punto es esa herida que tenemos. Aparte, esas creencias negativas acerca de los hombres, y cuidado porque son creencias irracionales, porque son generalistas. No todos los hombres son infieles, ¿sí? Habemos santos varones. Muy bien, habemos Fer. buenos. Mira, Fer, ya que sí, Pablo. Fer, y si se suma a esa desconfianza, ese control, los celos, obviamente. La celotipia es una obsesión, sí. Sí, y también tiene que ver, Carol, cuánto yo me valoro,
cuánto yo me amo, Autovalía. cuánto yo me siento bien conmigo misma, me siento suficiente como mujer y como pareja. Que me da miedo que me dejen con la primera. Así es, siento que yo soy importante y valiosa. Y también por el otro lado está el concepto de la autoimagen. Me siento fea, me siento gorda. ¿Será que soy atractiva? ¿Será que soy suficientemente bonita para mi pareja? Esos conflictos se tienen que trabajar. Si usted los trabaja, Claro. Y estás en el punto porque Resuelto. dices que ya no quieres ser así. sí, está O jovencita. vas a terminar perdiéndolo. Está jovencita, Si no tiene haces 21 nada. años. Sería excelente que lo trabajara. Dice, buena tarde, gracias por el tiempo invertido en ayudar al prójimo. Mi consulta es la siguiente. Mi hijo hace un par de meses por primera vez tuvo un episodio de crisis asmática y desde ese momento Ajá. yo no puedo dormir. Ok. Hay noches enteras en las que estoy revisando constantemente que su respiración sea normal, le estoy tomando la temperatura Ujú. constantemente, no sé qué hacer, me pone muy ansiosa el que yo me duerma y él tenga una crisis y que yo no me dé cuenta. ¿Está dentro de obsesión o control esto? ¿Qué me recomienda hacer? Todo Sí. el día estoy cansada por no dormir. Por Bendiciones. supuesto, ya aquí estamos, no necesariamente estamos hablando de un trastorno. Aquí se generó ciertos rasgos de personalidad controladora. ¿Por qué? A raíz de un trauma. La crisis asmática de mi hijo generó en mí el miedo a que se complique, a que se ponga mal, a que le duela y en el fondo a que se muera. ¿Sí? Entonces ahí tengo mucho miedo a que algo malo le pueda suceder a mi hijo. Entonces, ¿qué compulsiones tengo yo ahora? Lo ando checando cada noche, ¿sí? Lo ando Caray. revisando, le tomo la temperatura, ando revisando constantemente si tengo el teléfono del doctor ahí a la par, la Fer, tarjeta. ese miedo que disparó esa crisis asmática me puede llevar también a pensar que si no lo hago de la manera como lo estoy haciendo compulsivamente, es porque soy mala. También. Mala mamá, Ajá. mala persona. Puede ser, sí, sí también. Pero, señora, le cuento algo, de verdad, eso es bien fácil de quitar. Dependiendo también, una ¿no? Porque si creencia. usted va con una persona de la salud tradicional, híjole, se va a tardar unas sus 25, 30 sesiones, pero hay formas ahora de en 3, 4 sesiones podemos quitar esos miedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay que ir directamente, Carol, al tema de el miedo que algo malo me suceda, como por ejemplo con AIT o con Theta Healing se puede quitar rápido, Ujú. pero hay que primero trabajar temas como yo soy capaz, yo soy fuerte y me puedo enfrentar ante la vida. Es un Soy responsable. Ajá. Puedo. Entonces trabajamos esas bases y después de último, el otro conflicto del miedo de que no pueda hacer algo por mi hijo, es bien fácil de quitarlo, ¿sí? Ok. Pero hay que trabajar una base. La siguiente pregunta dice, yo al parecer tengo una obsesión con un artista y no soy un adolescente, ya tengo 43 años y no sé qué me pasa. Quisiera saber por qué. Solo vivo pensando en él y lloro y sufro mucho y solo me alegro al verlo. ¿Qué hacer o cómo puedo salir de esto? Tengo mucho miedo y me siento muy sola. Y Ahí está. él me da aliento a vivir. Ahí Solo está. tengo tiempos libres. Lo busco en redes y así. ¿Qué hago? Gracias. Y está muy interesante este caso, sí está obsesionada, pero ¿por qué creen? ¿Qué pasa? Ella misma dijo la palabra ahí y me siento muy sola. Ahí está básicamente. Tú dijiste hace un rato, Fer, como estas personas que siguen artistas o que conocen a alguien, solo le estrecharon la mano y este es mío, pues, y entonces lo persigo con una idea, es una obsesión. Sí, y si nos damos cuenta, ella está armando un mundo irreal, paralelo, ¿sí? En su mundo, en otro mundo, está viviendo una fantasía con su artista. Esa persona, a pesar de que no está en real, la hace sentirse acompañada, ¿sí? Por ejemplo, miren el tema esto de la obsesión, no tiene que ser con esto, pero ustedes conocen a personas que aman a los perros, que les compran hasta comida especial en, por ejemplo, McDonald's, en cadenas de alimentos, de comida rápida, y esas personas que creen, prefieren a los animales que a los seres humanos porque desconfían de los seres humanos. Aquí pasa algo similar. Siento sumamente aversivo el mundo exterior, me da miedo, tengo miedo que me lastimen, Me obsesiono con un irreal. pero me conecto con algo, con un personaje irreal en mi vida. Sí. Que él podrá ser real en donde está, en donde vive, en su Pero mi profesión, linda, pero para mí es irreal. Sí, pero no está viviendo la realidad. Debería de trabajar eso, sus miedos, sus inseguridades y los vacíos que hay por dentro. Ok, en la siguiente pregunta dice mi esposo,
En la confianza está el peligro. En mi casa hay cámaras de seguridad y alarmas. Los carros tienen cámaras de seguridad y siempre me dice que cuando llegue a un lugar vea para todos lados, igual cuando salga. Siempre ve los retrovisores, siempre desconfía de los albañiles. Por ejemplo, si vamos a salir, hace que todos nos subamos al carro en el garage para que ni vecinos ni nadie vea que todos salimos. El problema es que yo soy relajada. Me dice, cerrar con llave puertas y ventanas, y a veces no lo hago o no pongo los seguros y él se da cuenta y empieza su sermón. Cuando nos vacíen la casa, no vayas a estar llorando. No pensé que era obsesivo hasta ahora. Trabaja en seguridad. Por eso Pobrecito. necesito trabajar en eso. Creo que decía ella al final. Uy, no lo vimos al final. Creo que por eso vive con esa obsesión. O porque es obsesivo, trabaja en seguridad. Yo les voy a ser alguna- honesto, hace años yo trabajé con alguien, el encargado de seguridad de una embajada, y él me decía, porque estaba enterado de cosas fuertes, y él me decía, mire Lick, usted de su oficina al súper y del súper a la casa. Me dice. No se arriesga Y era una nada. época, es que estaba feo, ¿cierto? ¿No? Estaba feo cuando hubo cierta situación aquí en el país, y él me lo decía así, y él justamente con él trabajamos ese tema, porque estaba sumamente trastorno paranoide, ¿no? Aquí entramos a la paranoia, sentimiento de que alguien me puede lastimar, me están persiguiendo, me pueden hacer daño. Pero mira cómo la quiere hacer responsable a ella. Sí. De ahí, cuando nos vacíen la casa, no te vayas a poner a chillar, ¿verdad? O sea, Yo lo que le digo es de que, señora, ¿sabe qué? Mejor dígale a su esposo que él se encargue de comprobar y revisar toda la seguridad de la casa, ¿verdad? Sí. ay, qué tremendo. Pero pobre, él debería trabajar esto, pero si trabaja en seguridad lo que pasa es que él está constantemente freak constante. en situaciones donde se meten ladrones, extorsionan, y ahí viene un trauma que se está abriendo constantemente. Ven más allá de lo que también se van a lo irreal, Fer. Sí. Porque de la prevención pasan a la irrealidad. Ujú. Entonces viven en un miedo y en un estado de inseguridad perpetuo. Siempre alertas. Sí. Imagínense lo cansado que es eso. Sí. Dice, buenas tardes, Carol y Lick John. ¿Es posible que uno ya nazca siendo perfeccionista y controlador? Sí. Es que hoy, pues, dice, desde que tengo memoria, unos Sí. 3 años de edad, recuerdo que no podía andar con el vestido o los zapatos sucios. Mi mamá me tenía que cambiar varias veces al día, aunque la ropa estuviera limpia. Recuerdo que en preparatoria, si estaba coloreando y me salía de la línea, lloraba, me frustraba, etcétera. Ahí está viendo el Fer todo el cuadro. Me dolía el estómago horrible ante mis exámenes, aunque siempre estaba en el cuadro de honor. En el trabajo tenía que ser la mejor y al casarme quería ser la supermujer. Sí. Tengo 48 años, sufro ansiedad por periodos prolongados. ¿Será que las terapias me ayudarían a estas alturas de mi vida? ¿Qué edad decís tú, tiene? Carol? Que sí, por supuesto, mi gorda. 48 se considera de 98 por lo visto. Por supuesto. ¿Crees tú que Totalmente. será Woody que le ayudaría? Sí, totalmente, porque todo lo que usted narró son puras creencias. Y aquí hay rasgos, acuérdate, ya ya dentro de pronto vamos a hacer un programa acerca de los temperamentos. Mucha gente me lo pide, que hablemos acerca de los melancólicos y los flemáticos. Pues sí, ya ¿Y por hay qué rasgos, ellos? ya hay rasgos, no, de Se todos, sienten en de los desventaja. coléricos y los y el sanguíneos. sanguíneo. Pero por ejemplo, entre los flemáticos y los melancólicos, orientados más a la perfección. Sí, hay rasgos de personalidad, nacemos ciertas personas con temperamentos para ser más perfeccionistas y controladores. Pero Fer, ahí también, ¿cuánto mamá me avala mi friki? O sea, yo de 3 años, que ya tiene memoria de cuando tiene 3 años. ¿Cómo la tenían que cambiar varias veces al día? Ahí tal vez hubiera necesitado una mamá que la invitara a jugar más lodo, más en la tierra. Hay casos y casos. He visto casos de gente perfeccionista donde han tenido los padres más amorosos, relajados y padres que son los hijos menores de sus hermanos, o sea que son los más relajados porque los más drásticos son los hermanos mayores para ser papás, son los más exigentes y responsables. ¿Ok? Responsable. Sí, entonces cuidado porque no es necesariamente así. Y hay niños que son con temperamento así, de perfeccionistas, ya es temperamento, Carol.
En los temperamentos, ¿cuál pinta más a jalar a esto? ¿Flemático? Melancólicos y flemáticos. ¿Ah, de verdad? Melancólicos y flemáticos tiran más a ser perfecto. Bueno, colérico también. El colérico también le entra Lo mucho. regreso otra vez. El colérico le entra mucho también porque tiene que ser eficiente, ¿sí? Ok. Así sí nos afecta. Pero también, Carol, puede haber casos donde tú decís condiciones de crecimiento donde fueron muy exigentes, muy hipercríticos conmigo, pero por temperamento, también alguien que nació en un hogar relajado y yo soy el que solito me pongo las exigencias. También. Sí. Yo, por ejemplo, te cuento, me llamaba la atención cuando uno va entendiendo, ¿verdad? Que hay una época donde los niños no se bañan. Sí. Las niñas también, Sí. que no quiero bañarme, que Como pasan... que es más en los varoncitos. Ajá, 3, 4 días. Yo les voy a contar, a mí me pasaba lo contrario. Ah, te querías bañar Yo más me de una vez bañaba al día. 2, 3 veces al día. Y mis hermanos me molestan porque también dicen que se echaban saliva y en la mano y me lo echaban en el pelo. Ay, qué y salían malos. corriendo, ¿sí? Ay, qué ¿Ya vieron cochinos. cómo me hacían bullying a mí? Es que tú sos el chiquito. Y por eso me volví psicólogo, ya vieron, por todos los traumas. Entonces, yo los salía persiguiendo y les gritaba así, asquerosas, sucias. Para fastidiarte. Pero yo era desde niño así, o sea, nadie me lo enseñó, nadie me lo exigía, ni nada por el estilo. Entonces, sí viene por temperamento. Ya poco a poco yo me he ido desestructurando, desaprendiendo para ser más feliz. Pues. No crea que porque le vino de nacimiento la cosa... Ah, ya que sí soy. No, sí se puede... Les cuento, yo antes tenía el closet ordenado por color, por manga, por esto, por el otro. Ahora solo está por color. Y estoy relajado, entonces hoy veo lo que venga, donde caiga la mano, ¿sí? Antes no, si ya usamos azules, ahora toca el blanco, y después el gris, después el negro, y yo también era ritualista en la mente, ¿sí? Ok. Dice a la última consulta: hola Carolina, buenas tardes, estoy escuchando el programa de hoy, tengo 36 años y hace un año sufrí una parálisis facial y me identifico completamente con todos los puntos tratados hoy. Me asusté mucho, pone en mayúsculas, lo confieso. No puedo dormir si no está todo como yo creo que debe estar en mi casa. Mi pregunta es, ¿cómo empezar a tratar esta condición? Gracias. Bueno, como les decíamos, es necesario buscar ayuda también, porque con un librito o con recitar afirmaciones positivas no hacemos totalmente un cambio. Lo que sí puede empezar a hacer es, vea hoy en la noche, haga un ejercicio, vea su cuarto o su casa bien ordenada como a usted le gusta y hoy a propósito, mueva las cosas. Siéntese enfrente de eso, respire y aguante su ansiedad. Y si usted dice, es que es muy típico, hay gente que tiene que tenerlo o todo en pares o impares. Entonces, si usted es de las de pares, ponga la otra cosa extra ahí y es un trío ahí. Quédese sentada ahí, obsérvelo, siéntalo, vea que no pasa nada malo, que no se está cayendo el cielo, que no está pasando alguna maldición y vaya acostumbrándose. Todos los días vaya haciendo ese ejercicio y vaya probando el día en que solo póngase de meta dejar su casa desordenada un poquito y váyase a dormir así, ¿sí? Y al día siguiente lo vuelve a ordenar. Pero no se va a fijar, recuérdese eso, que lo va a desordenar en la noche mientras está dormida y no se va a fijar. Al día siguiente cuando se despierte, si quiere, lo vuelve a ordenar. Pero estamos haciendo aquí algo que se llama acercamientos progresivos, ¿sí? Donde vamos dominando poco a poco la compulsión. Entonces, y el ejercicio fuerte ahí es sentarte y sentir tu ansiedad. Cómo vibra todo tu ser. No sé si valga la pena ponerle atención a qué ruido está haciendo tu mente y todas las cosas que te estás autodiciendo. Porque no solo lo que estás sintiendo, ver todo lo que te decís. ¿Te acuerdas el caso que he contado acá, Carol? A ver si te acuerdas de ese. Es de hace muchos años. Trabajé con una familia, con una pareja. Y después salió el tema del TOC de ella, ¿no? Es un trastorno obsesivo compulsivo. Ellos empezaron con el tema de la relación de terapia de pareja. Y después ya nos fuimos trabajando temas más personales, porque ella, por supuesto, alguien que tiene TOC en pareja puede ser muy crítico, muy exigente. Y ella era el tema de la limpieza. Y miren, pues este ejercicio que le dejamos a la señora. Y el señor feliz dijo, hoy me voy a vengar, ¿sí? Porque ella era tema de la limpieza. Si me están escuchando, les mando un fuerte saludo. Esta familia, por ejemplo, cocinera y muchacha que les ayudara en la casa.
a pesar de que en las noches se quedaba limpia la cocina, ella pedía que le dejaran las ollas, los trastos, Para cubiertos. volverlos a lavar. Ella en la noche volvía a lavar las cosas. Imagínense. ¿Y qué ejercicio le Sí. pusiste? Uno de los ejercicios fue que las muchachas agarraran uno de los platos y sobre todo les dije el de ella, para que no sintiera más asco. ¿Sí? El plato que usé ella. Imagínate que esa noche comieron espagueti. Bueno, que le pasen el agua nada más, que le quiten los excesos de la salsa y lo que sea, y van a dejar el plato en la isla de la cocina, A la vista. a la vista. Ni ella la iban a lavar y la señora tampoco tenía el derecho a lavarla. Y el ejercicio que íbamos a dejar era que ella iba a estar ahí 20 minutos, observando el plato, Y no hacer nada. sintiendo el enojo, la resistencia y todo, y el esposo iba a estar a la par de ella acompañándola. Sin Sí. hablar, sin nada, solo Lo que sintiendo. sea, bien, no, sin hablar lo que sea, pero estando ahí, ¿sí? Las primeras 3 noches, yo me acuerdo, le costó irse a dormir dejando el plato ahí, ¿sí? Pero ¿qué crees? Después ya se acostumbró y después ya no... Por lo empezamos y menos después... aceptó la limpieza de los demás. Así es, ¿sí? Y empezamos a cuestionar todas sus creencias, sus ideas acerca de la limpieza, de que me puedo morir, que me va a dar una enfermedad, ¿sí? Y cuando se dio cuenta, pues ya no pasaba absolutamente nada, pero vamos avanzando de a poco en poco. Pues qué maravilloso, ya vieron ustedes, todo esto tiene solución, está en nuestras manos querer encontrarla o no, si solos no podemos, definitivamente hay que buscar ayuda, porque no es solo el infierno en el que vive la persona que es obsesiva de control y de perfeccionismo, sino que le hace a su Alrededor. entorno, le hace la vida imposible también, porque no solo se autoflagelan a ellos, sino que también lo exigen para los demás, porque creen estar en lo correcto, Fer. Ujú. ¿Verdad? Entonces, sí que la realidad les dice a ellos que así es como deberían de ser las cosas. Pues muchísimas gracias, Fer, por haber estado nuevamente hoy con nosotros desarrollando este tema. ¿Dónde pueden encontrar ustedes al licenciado Fernando Young? En el teléfono de la clínica 2336-7399. Repito, 2336-7399 y en Facebook lo encuentran como Fernando Young, Psicología Integrativa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Caro. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.